Durante 3 largos años, una regla escalofriante atormentó los fríos pasillos de piedra del castillo Blackmore. Nunca, jamás, te acerques a la hija del rey Alfa. Los sirvientes susurraban que la niña estaba maldita. Decían que ella era la razón por la que la reina había muerto. Y la razón por la que el corazón del temible rey se había convertido en hielo. Cruzar a su corredor prohibido era invitar a la ira de un monstruo. Pero cuando una frágil doncella nueva escuchó un sollozo ahogado resonando desde las sombras, no huyó. En cambio, hizo lo único que podría costarle todo. Ella extendió la mano. Lo primero que Claire notó del castillo Blackmore fue que olía a piedra y humo viejo, y que nadie la miraba a los ojos. Estaba de pie en el gran salón con su saco sobre un hombro. Retorcía el dobladillo de su nuevo delantal de lana entre los dedos. El delantal era rígido y gris, entregado por la administradora del castillo, y olía ligeramente a lejía. Detrás de ella, las pesadas puertas de roble ya se habían cerrado. La sellaron dentro de un mundo que se sentía el doble de viejo y 3 veces más frío que la aldea de Storewood. Una mujer robusta con cabello gris acero y un rostro como un libro de contabilidad gastado, se le acercó. Tenía las manos en las caderas. «¿Así que tú eres la chica de Thornwood?», dijo la mujer. No era una pregunta. «Sí, señora. Claire. Claire de Thornwood». «Mabel», dijo la mujer bruscamente. «Administradora del castillo. Me responderás a mí, y solo a mí, hasta que decida que vales la pena para responderle a alguien más». Miró a Claire de arriba a abajo, como un granjero inspecciona una gallina nueva. «¿Eres delgada? ¿Puedes cargar leña?». «Sí, señora». «¿Puedes fregar un suelo hasta que puedas ver tu propio rostro en él?». «Sí, señora». «¿Puedes mantener la boca cerrada sobre lo que ves en este castillo?». Claire dudó por medio segundo. «Puedo intentarlo, señora». La boca de Mabel se torció, casi en una sonrisa. «Casi. No es bueno. Un gorrión parlanchín no sobrevive al invierno en este castillo». Se dio la vuelta y caminó, esperando que Claire la siguiera. Claire se apresuró tras ella, sus botas resonando demasiado fuerte sobre las losas. El castillo era un laberinto de escaleras de caracol y pasillos estrechos, cada uno más frío que el anterior. Mabel señaló la cocina, el gran salón, la capilla, los aposentos de los sirvientes. Su voz era enérgica, práctica y completamente desprovista de calidez. La cabeza de Claire daba vueltas. Intentó memorizar los giros, los puntos de referencia, la forma en que la luz caía por ciertas ventanas. Pero todo se superponía, se mezclaba en piedra y sombra. «¿Y ese corredor?», dijo Mabel, deteniéndose en la entrada de un pasaje estrecho, «está prohibido. Es el ala del jardín de la antigua reina. Nadie va allí. Ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Entendido?». Claire asintió, aunque no podía ver nada más que oscuridad más allá del arco. «Bien». Mabel se dio la vuelta y la condujo por un último tramo de escaleras, hasta una pequeña puerta, al final de un pasillo con corrientes de aire. «Tu habitación. Es pequeña, pero es tuya. La cena es a las 6 en la cocina. No llegues tarde». Y luego se fue, dejando a Claire sola con su saco, y el sonido del viento sacudiendo las contraventanas. La habitación era apenas más grande que un armario. Tenía una cama estrecha, un taburete de madera y una pequeña ventana que daba al patio. Claire dejó su saco y se sentó en el borde de la cama, que crujió bajo su peso. Sacó lo único que había traído de casa que importaba: una piedra de río blanca y lisa, redonda y fresca en su palma. Suavizada por años de sostenerla, la piedra de su madre, lo único que le quedaba de ella. Claire cerró los ojos y presionó la piedra contra su pecho, como lo había hecho cada noche durante los últimos 6 años. «Ya estoy aquí, mamá», susurró. «Haré que te sientas orgullosa». No lloró. Hacía mucho tiempo que había aprendido que llorar no traía de vuelta a la gente, y no llenaba un estómago vacío, y no hacía el mundo más amable. Pero era difícil estar sentada en esa pequeña y fría habitación, sabiendo que la persona más cercana que la amaba estaba a 6 millas de distancia, bajo tierra. Una campana sonó en algún lugar abajo. Las 6. La cena. Claire guardó la piedra en su bolsillo, se alisó el delantal y bajó a la cocina. La cocinera,
Una mujer de hombros anchos con harina hasta los codos le sirvió un tazón de sopa de cebada rala y le deslizó un trozo de pan oscuro. «Come rápido», dijo. «Hay que encender un fuego en el ala este después». La sopa estaba tibia y apenas salada, pero Claire la comió como si fuera la mejor comida del mundo. No había comido desde el amanecer, y su estómago había estado gruñendo desde la tercera hora de su caminata al castillo. Terminó el pan, se limpió la boca con la manga y preguntó, «¿Dónde está el ala este?» La cocinera señaló con su cucharón. «Sube las escaleras principales, gira a la izquierda, sigue la corriente de aire, la reconocerás por el frío». Claire encontró el ala este con bastante facilidad. Era un largo corredor bordeado de puertas, cada una cerrada, cada una silenciosa. El frío aquí era más agudo, mordiendo a través de su delgado delantal. Encontró la chimenea al final del pasillo, un gran hogar de piedra lleno de cenizas y troncos a medio quemar. Se arrodilló para encender el fuego. Estaba tan concentrada en su trabajo, arreglando la leña menuda, golpeando el pedernal, avivando una pequeña llama, que no oyó la puerta abrirse detrás de ella. No oyó los pasos suaves. Solo escuchó, un momento demasiado tarde, el chasquido agudo de algo golpeando el suelo de piedra cerca de su rodilla. Se sobresaltó y se giró. Una niña estaba de pie en el umbral de la última habitación del corredor. Era pequeña, no más de 7 años, con cabello pálido que colgaba en cortinas enredadas alrededor de un rostro delgado y afilado. Llevaba un vestido gris que le quedaba demasiado grande. Y estaba descalza. Sus dedos se curvaban contra las piedras frías. En una mano, agarraba una marioneta de conejo, maltratada con una oreja rota. Pero fueron sus ojos los que detuvieron el corazón de Claire. Eran de un azul profundo, el mismo azul profundo del cielo de otoño antes de una tormenta. Y estaban llenos de algo que Claire nunca había visto antes en el rostro de una niña. No era miedo ni ira, era algo más viejo, más pesado, como un dolor que había sido comprimido con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. La niña no habló, no se movió. Simplemente se quedó allí, mirando a Claire con esos terribles ojos antiguos. La boca de Claire se secó, forzó una sonrisa, la misma sonrisa que usaba con los caballos asustadizos y los perros atemorizados. «Hola», dijo suavemente. «Soy Claire, soy nueva aquí. No quise asustarte». La niña no respondió. Claire miró la piedra que había caído junto a su rodilla. Un pequeño guijarro liso, del tipo que un niño podría recoger en un patio. Volvió a mirar a la niña. «¿Tú lanzaste eso?» La barbilla de la niña se levantó una fracción de pulgada. No fue un asentimiento. No exactamente, pero fue un reconocimiento. «¿Por qué?», preguntó Claire con delicadeza. «¿Estás enojada conmigo?» Los labios de la niña se apretaron. Su agarre en la marioneta de conejo se hizo más fuerte. Y luego, sin hacer ruido, se dio la vuelta y se deslizó de nuevo a su habitación. Cerró la puerta detrás de ella con un suave clic. Claire se quedó sentada en el frío suelo de piedra, con el fuego crepitando a su lado. Miraba fijamente la puerta cerrada. Una sombra se movió en el extremo opuesto del corredor. Claire levantó la vista. Un hombre estaba allí, alto y de hombros anchos, envuelto en una capa oscura con un cuello de piel. La luz del nuevo fuego iluminó su rostro, de huesos fuertes, curtido, con una profunda cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Su cabello era gris oscuro, comenzando a platearse en las sienes. Sus ojos, incluso a esa distancia, eran del mismo azul profundo que los de la niña. No habló, no se movió. Simplemente se quedó en las sombras, observando la puerta cerrada con una expresión que Claire no pudo leer. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos se desvanecieron en la oscuridad. Claire se quedó sentada allí durante mucho tiempo, con el corazón latiéndole con fuerza, el fuego consumiéndose lentamente. Llevaba menos de un día en el castillo, y ya había visto más tristeza que en todo un año en Thornwood. No sabía entonces lo que llegaría a saber en las semanas siguientes. No sabía que la niña del vestido gris era la hija del rey Alfa, y que no había pronunciado una sola palabra en 3 años. No sabía que el hombre en las sombras era Edward de la casa Blackmore,
el temido gobernante de esta fría tierra del norte, y que le tenía miedo a su propia hija. Pero sabía una cosa en lo profundo de sus huesos, con una certeza que le dolía el pecho. Esa niña no estaba enojada. Esa niña estaba sola. Y Claire, que se había sentido sola desde que tenía memoria, sabía exactamente cómo se sentía eso. Terminó de encender el fuego, lo avivó con cuidado y se levantó. Sus rodillas estaban rígidas por arrodillarse en la piedra fría. Se sacudió la ceniza del delantal y comenzó a caminar de regreso hacia las escaleras de los sirvientes. Pero se detuvo en la puerta de la habitación de la niña. Se quedó allí un momento, con la mano suspendida sobre la madera. Pudo oír, débilmente a través del grueso roble, un sonido tan suave que casi se lo pierde. Un sollozo ahogado y entrecortado. La garganta de Claire se apretó. Quería llamar. Quería abrir la puerta y sentarse en el borde de la cama y decir, «Todo está bien, estoy aquí», pero no lo hizo. Llevaba menos de un día en el castillo, y solo era una doncella de Thornwood, y aún no conocía las reglas de este lugar, así que presionó la palma de su mano contra la madera, como si pudiera transmitirle calor. Y susurró, «Todo está bien, estoy aquí». Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a la niña sola en la oscuridad con su marioneta de conejo y sus lágrimas silenciosas. El viento sacudió las contraventanas. En algún lugar abajo, un perro ladró. El castillo se sumió en su frío y antiguo silencio. Y en la pequeña habitación al final del corredor, una niña con ojos azul tormenta se aferraba a un conejo maltratado y lloraba sin sonido, como había llorado cada noche durante 3 años. Ninguna de las dos lo sabía todavía, pero algo había comenzado a cambiar. No sucedería rápidamente. No sucedería fácilmente. Pero había comenzado. Claire se despertó antes del amanecer. Su aliento se empañaba en el aire frío del desván de los sirvientes. Por un momento no supo dónde estaba. Luego escuchó el lejano traqueteo de ollas desde la cocina de abajo, y recordó. El castillo Blackmore, su nueva vida. Metió la mano debajo de la almohada y cerró los dedos alrededor de la piedra blanca y lisa. La sostuvo hasta que el peso familiar calmó su corazón. Se vistió rápidamente, sujetándose la trenza castaña contra la cabeza, y bajó por las sinuosas escaleras de piedra hasta la gran cocina. El fuego ya rugía, y una docena de sirvientes se movían a través del vapor con eficiencia practicada. Mabel estaba de pie junto a la larga mesa de roble, ladrando órdenes y apuntando con una cuchara de madera como un general dirigiendo una batalla. «Ahí estás, chica. ¿Dormiste bien?» Mabel no esperó una respuesta. «Estarás en el ala este de nuevo. La leña está apilada junto a la puerta. Y ten cuidado, no dejes caer ceniza en los juncos. El amo odia un suelo descuidado». Claire asintió y tomó el pesado cubo de hierro. Pero antes de que pudiera irse, Mabel la agarró de la muñeca. El agarre de la anciana era sorprendentemente fuerte. «Una cosa más. La habitación de la pequeña está al final de ese corredor. Pasarás por allí 2 veces al día, quizás más. Oirás cosas, verás cosas». Los ojos de Mabel, afilados como el hielo invernal, sostuvieron los de Claire por un largo momento. «Déjalas estar. ¿Me oyes? Esa niña no es asunto tuyo». Claire abrió la boca para preguntar por qué, pero Mabel ya se había dado la vuelta, gritándole a un chico que había dejado caer una cesta de cebollas. El ala este estaba silenciosa, como la noche anterior. Claire se dedicó a su trabajo, apilando leña, preparando la yesca, golpeando el pedernal hasta que los fuegos prendieron. Trabajaba con cuidado, metódicamente, pero su mente seguía divagando hacia la pequeña puerta al final del pasillo, la que tenía el pestillo de hierro y la pintura desvaída. Alrededor del mediodía, vio a la niña. Fue solo un destello de movimiento a través de un hueco en las cortinas de la ventana del solar. Una pequeña figura con un vestido de lana gris se deslizaba por el patio interior con la cabeza gacha. Se dirigía hacia el viejo huerto, donde los manzanos se erguían desnudos y esqueléticos contra el cielo gris. Claire la vio irse, notando cómo los pocos sirvientes que se cruzaban en su camino se apartaban. Como si llevara alguna enfermedad invisible, un viejo jardinero que rastrillaba hojas cerca del muro escupió en el suelo cuando la niña pasó. «Ahí va», murmuró para nadie en particular. «La pequeña cuervo. Recuerden mis palabras.
Nos traerá la enfermedad del invierno a todos. Claire sintió que algo caliente le subía por el pecho. No conocía a la niña. No sabía por qué la niña le había arrojado una piedra, pero sabía lo que se sentía al ser mirada de esa manera, ser objeto de susurros, ser tratada como algo que debe evitarse. Tenía 11 años cuando su madre murió, y los niños del pueblo dejaron de hablarle por completo, como si el dolor fuera algo que se pudiera contagiar. Se apartó de la ventana y volvió a su trabajo, pero la imagen de la pequeña figura gris se quedó con ella. Esa noche, después de fregar las ollas de la cena y apagar los fuegos de la cocina, Claire se encontró de nuevo en el ala este. No tenía más fuegos que encender, ni más suelos que barrer, pero había notado algo esa mañana. Cuando había pasado por la pequeña habitación al final del corredor, la puerta había estado ligeramente entreabierta, apenas una rendija, no más ancha que su pulgar. Y en esa rendija había vislumbrado un pequeño rostro con ojos azul tormenta observándola. En el momento en que sus miradas se encontraron, la puerta se había cerrado con un clic silencioso. Ahora estaba de pie en el corredor de nuevo, con una pequeña olla de barro en las manos. Estaba llena de caldo caliente de la olla de la cena, y había envuelto un trozo de su pan de avena y miel en un paño de lino limpio. Dudó, sintiéndose tonta. La niña le había arrojado una piedra. La niña había dejado muy claro que no quería a nadie cerca. Pero Claire recordaba el sonido del llanto a través de esa puerta. Recordaba la forma en que los pequeños hombros se habían sacudido a la luz de la lámpara. Dejó la olla y el pan en el suelo, justo fuera de la puerta, donde la niña no podría pasarlos por alto. No llamó, no habló. Simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso por el corredor. Su corazón martilleaba en su pecho, medio esperando oír la puerta abrirse y la olla ser arrojada tras ella. No oyó nada. A la mañana siguiente, la olla había desaparecido. El paño de lino había desaparecido. En su lugar, en el frío suelo de piedra, yacía un único guijarro azul y liso, no más grande que la última falange de su pulgar. Claire lo recogió y lo sostuvo en la palma de su mano. Estaba frío, pero se sentía como un regalo. Lo deslizó en el bolsillo de su delantal y se dedicó a su trabajo. Y no se lo dijo a nadie, ni siquiera a Mabel. Era una cosa pequeña, una cosa diminuta. Guijarro en el alféizar de una ventana en un vasto y frío castillo. Pero era algo. Era una puerta dejada entreabierta, y Claire tenía la intención de cruzarla, por muy lentamente que fuera. Esa noche regresó al ala este con otra olla de caldo y otro trozo de pan. No llamó. Simplemente los dejó y se fue. Y cuando volvió a la mañana siguiente, la olla estaba vacía, y una pequeña pluma gris yacía en su lugar. Sonrió, y algo cálido se encendió en su pecho que no tenía nada que ver con el fuego que había encendido. En la tercera noche, la puerta se abrió, mientras ella todavía estaba allí. Claire se congeló, con la olla vacía en las manos. La niña estaba en el umbral, el conejo maltratado sujeto bajo un brazo, sus ojos azul tormenta fijos en Claire con una intensidad que le cortó la respiración. Era una cosita pequeña, delgada y pálida, con un cabello del color de la miel oscura que le caía en mechones enredados sobre los hombros. Su vestido estaba limpio pero gastado, y sus pies descalzos estaban rojos por el frío suelo de piedra. Por un largo momento, ninguna de las dos se movió. Luego, la niña metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó algo pequeño y marrón. Lo extendió, su brazo temblando, sus ojos nunca apartándose del rostro de Claire. Era una manzana seca, arrugada y con un dulce olor de la cosecha de otoño. Claire se arrodilló lentamente para que sus ojos estuvieran al nivel de los de la niña. Extendió la mano con la palma hacia arriba, y la niña colocó la manzana en ella con la solemnidad de una reina otorgando una corona. «Gracias», dijo Claire suavemente. «La guardaré para un día especial». Los labios de la niña se separaron ligeramente. Por un momento, Claire pensó que podría hablar. Pero luego, la niña miró a su conejo. Su boca se cerró y retrocedió a la habitación y cerró la puerta. No era mucho, apenas era nada. Pero cuando Claire caminó de regreso por el corredor esa noche,
Sintió como si llevara una lámpara a través de un pasillo oscuro. Mabel la esperaba al pie de las escaleras, con los brazos cruzados y la boca en una línea delgada. «Has estado alimentando a la pequeña», dijo. No era una pregunta. Claire no mintió. Sí. Mabel soltó un largo suspiro por la nariz. Parecía cansada, más vieja de lo que había parecido esa mañana. «Te dije que la dejaras en paz». «Tenía hambre», dijo Claire simplemente. «No es asunto mío si un ratón de castillo tiene hambre. Buena chica cirujana. Ese no es el punto». Mabel se acercó, bajando la voz. «El amo ha dado a conocer sus deseos. La niña debe ser dejada a cargo de su nodriza. Nadie debe interferir. ¿Entiendes lo que eso significa?» Claire pensó en la pluma gris, el guijarro azul, la manzana seca presionada en su palma. Pensó en la forma en que la mano de la niña había temblado. «Entiendo», dijo. Mabel la estudió por un largo momento. Luego, para sorpresa de Claire, la expresión de la anciana se suavizó solo una fracción. «Escúchame, porque no lo diré dos veces», dijo Mabel, su voz apenas un susurro. «Esa niña no ha dicho una palabra desde que su madre falleció. 3 años, ni una palabra. La nodriza, Greta, se ha rendido. Alimenta a la niña, la viste, pero no hay amor en ello. Y el amo», Mabel negó con la cabeza. «El amo ni siquiera puede mirarla. Se culpa a sí mismo, aunque nunca lo dirá. Piensa que la niña también lo culpa a él». La garganta de Claire se apretó. «¿Lo hace?» Los ojos de Mabel eran viejos y sabios. «No creo que la niña culpe a nadie. Creo que solo está esperando que alguien se quede. Alguien que se quede». Las palabras resonaron en el pecho de Claire mientras subía las escaleras hacia el desván. Se acostó en su jergón de paja y se subió la manta hasta la barbilla. Sacó la piedra blanca de debajo de su almohada y la sostuvo contra su corazón, y pensó en su madre. Y en el año que había pasado esperando que alguien se quedara. Nadie se había quedado. No realmente. Y había aprendido por las malas lo que ese silencio le hacía a una persona. Cerró los ojos e hizo una promesa silenciosa a la oscuridad. Ella no sería la que se fuera. El viento aulló alrededor de los muros del castillo esa noche, y comenzó a nevar. La primera nieve real de la temporada, cubriendo el patio con un suave silencio blanco. Y en la pequeña habitación al final del ala este, una niña se sentó junto a su ventana, observando la nevada, con un conejo maltratado en sus brazos. Y por primera vez en 3 años, con el estómago lleno y un corazón que no se sentía tan solo. La mañana después de la primera nevada, Claire se despertó en un mundo que se había vuelto silencioso y blanco. El patio yacía cubierto bajo una suave y gruesa capa de nieve, y los muros del castillo parecían contener la respiración contra el frío. Se vistió rápidamente, su aliento empañándose en el aire helado, y se apresuró a bajar a las cocinas para recoger el pan del día y una pequeña olla de miel. Mabel ya estaba allí, revolviendo una caldera junto al fuego, de espaldas a la puerta. No se dio la vuelta cuando Claire entró, pero habló como si hubiera sabido todo el tiempo quién venía. «Saliste tarde anoche», dijo Mabel. Oí crujir las escaleras. Las mejillas de Claire se sonrojaron. Había sido cuidadosa, muy cuidadosa. Pero a la vieja ama de llaves no se le escapaba nada. «No podía dormir», dijo, lo cual no era del todo una mentira. Mabel se giró entonces, y su rostro curtido era ilegible. Estudió a Claire por un largo momento, y luego suspiró. El tipo de suspiro que llevaba el peso de demasiados inviernos. «Escúchame, chica», dijo, su voz más baja ahora. «Te dije que te mantuvieras alejada de la niña, y lo decía en serio, pero también te dije que nadie lo ha intentado en 3 años, y también lo decía en serio». Hizo una pausa, y algo se suavizó en sus ojos. «Si vas a seguir dejando cosas en esa puerta, al menos déjalas cuando el pasillo esté vacío». Los oídos equivocados oyen todo en este castillo. Claire asintió, con la garganta apretada. Quería darle las gracias, pero las palabras se sentían demasiado grandes, demasiado torpes. Así que solo dijo, «Lo haré», y recogió el pan y la miel, y se fue antes de que Mabel pudiera cambiar de opinión. El ala este estaba silenciosa esa mañana, callada y fría. Los sirvientes ya habían pasado, y las antorchas se habían consumido
hasta convertirse en brasas humeantes. Claire caminó lentamente pasando las puertas, escuchando el silencio. Y cuando llegó a la última puerta al final del pasillo, se detuvo. No había planeado detenerse. Había planeado pasar de largo, ocuparse de sus deberes, ser sensata. Pero sus pies no la llevaron más lejos. Se arrodilló, colocando el pan y la miel en el frío suelo de piedra. Y estaba a punto de darse la vuelta, cuando notó algo pequeño y oscuro, yaciendo en la sombra del marco de la puerta. Una cinta, un trozo de terciopelo azul oscuro, deshilachado en los bordes, no más largo que su dedo. No había estado allí la noche anterior. Claire lo recogió y le dio la vuelta en sus manos. Era suave, desgastado por años de ser tocado. Y supo, sin saber cómo, que había pertenecido a alguien a quien Lily había amado. Lo guardó en su bolsillo, su corazón doliendo con una ternura que no podía nombrar. Trabajó el resto de la mañana en una neblina, barriendo suelos y acarreando leña. Pero la cinta pesaba en su corazón, y el pensamiento de la niña en esa habitación fría no la dejaba en paz. Había visto a Lily solo 3 veces, y cada vez la niña había estado sola, siempre sola, con solo un conejo maltratado por compañía. Y ese conejo, algo sobre ese conejo, la había estado molestando toda la noche. Se encontró a primera hora de la tarde, de pie fuera de la puerta de los aposentos de los niños. La habitación había estado vacía durante años, desde que la reina había muerto, pero alguien la mantenía ordenada, y la puerta nunca estaba cerrada con llave. Claire se deslizó dentro, con el corazón latiéndole con fuerza, y cerró la puerta suavemente detrás de ella. La habitación era pequeña y oscura, con una cama estrecha contra una pared y un pesado cofre de roble a sus pies. Las cortinas estaban corridas y el aire olía a polvo y madera vieja. Claire se acercó a la ventana y corrió la cortina lo suficiente para dejar entrar una fina franja de luz gris. Y entonces se giró, y allí estaba. El señor Bigotes yacía en la almohada, apoyado como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. Era una cosa lamentable, descolorido y grumoso, con ojos de botón que no coincidían y un pelaje que se había desgastado en parches. Y su oreja derecha colgaba en un ángulo triste y torcido, sujeta solo por unos pocos hilos deshilachados. Claire lo levantó con cuidado, como habría levantado un pájaro dormido. Las puntadas eran viejas y torpes, hechas por una mano que tenía prisa o una mano que había estado temblando. Le dio la vuelta al conejo y se le cortó la respiración. Allí, en la parte inferior de la oreja rota, había un pequeño y cuidadoso bordado, un diminuto corazón trabajado en hilo rojo desvaído, tan pequeño que estaba casi oculto. Era el tipo de cosa que una madre podría coser en el juguete de un niño. Una marca secreta de amor que nadie más vería jamás. Claire se sentó en el borde de la cama, con el conejo acunado en sus manos, y sintió que algo se abría en su pecho. Había perdido a su propia madre cuando era joven, y sabía lo que era aferrarse a algo que olía como ella, que se sentía como ella, que era todo lo que quedaba. Sabía lo que era tener miedo de que si esa cosa se rompía, el último pedazo de su madre se iría. Metió la mano en el bolsillo y sacó la cinta azul. No era mucho, pero era suave, y estaba limpia, y era del color correcto. Necesitaría una aguja e hilo, y tendría que ser cuidadosa, muy cuidadosa, de no perturbar el pequeño corazón rojo. Encontró lo que necesitaba en la sala de trabajo de los sirvientes. Una pequeña caja de madera con el hilo que Mabel guardaba para remendar la ropa de cama del castillo. Tomó un carrete de hilo oscuro y una aguja, y se sentó junto a la ventana, a la luz del atardecer, y comenzó a coser. Le tomó más tiempo de lo que esperaba. La oreja tenía que estar alineada perfectamente, y las puntadas tenían que ser pequeñas y uniformes. Y seguía deteniéndose para asegurarse de no cubrir el diminuto corazón rojo. Trabajó lentamente, con cuidado, como había visto trabajar a su madre cuando era niña, y pensó en la mujer que había cosido ese corazón, y en la niña que había sostenido este conejo durante 3 largos inviernos, sola. Cuando terminó, sostuvo al señor Bigotes a la luz. La oreja estaba recta ahora, firmemente sujeta con puntadas oscuras y pulcras,
El pequeño corazón rojo todavía era visible justo debajo de la costura. Y la cinta azul se había trabajado en el pliegue de la oreja, de modo que parecía un pequeño parche de color suave contra el pelaje gris desvaído. Alisó el pelaje del conejo con el pulgar y luego lo llevó de vuelta a los aposentos de los niños y lo dejó suavemente en la almohada, exactamente donde lo había encontrado. Se quedó allí un momento, mirando al pequeño conejo apoyado contra la almohada, y dijo en voz alta: «A nadie, ahora, no se deshará». Se giró para irse, y la puerta estaba abierta. No abierta de par en par, sino abierta, una rendija. Una astilla de luz tenue del pasillo caía sobre el suelo. Y en esa astilla de luz, justo en el umbral, había un pequeño zapato gastado. El corazón de Claire se detuvo. Levantó la vista, y allí, presionada contra el marco de la puerta, medio oculta en la sombra del pasillo, estaba Lily. La niña llevaba un vestido gris fino, demasiado ligero para el frío, y su cabello oscuro estaba enredado alrededor de su rostro. Estaba mirando la almohada, el lugar donde yacía el señor Bigotes, y sus pequeñas manos estaban apretadas a los costados. Claire no se movió, no habló, simplemente se quedó allí, conteniendo la respiración, y esperó. Los ojos de Lily viajaron de la almohada al rostro de Claire, y por un largo y terrible momento, ninguna de las dos se movió. Luego Lily dio un paso hacia la habitación, solo un paso, y miró a Claire, y sus ojos estaban húmedos, y sus labios se separaron, y Claire pensó, por un salvaje y desesperado latido, que iba a hablar, pero no lo hizo. Solo miró a Claire, y luego miró al señor Bigotes, y luego se dio la vuelta y corrió, sus pies descalzos silenciosos sobre el frío suelo de piedra, desapareciendo por el pasillo como un fantasma. Claire se quedó allí durante mucho tiempo, con el corazón latiéndole con fuerza, las manos temblando. La puerta seguía abierta. Todavía estaba abierta. Salió al pasillo y la nieve caía de nuevo, suave y silenciosa, pasando por las ventanas. Caminó hasta el final del pasillo, hasta la ventana que daba al patio, y vio, a la tenue luz gris, una pequeña figura de pie, sola en la nieve. Lily estaba de pie en medio del patio, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, el rostro vuelto hacia el cielo. La nieve caía sobre su cabello, sobre sus hombros, y no parecía sentirla. Simplemente se quedó allí, pequeña y quieta, como un pajarito que se hubiera quedado atrás. Claire la observó por un largo momento, y luego se dio la vuelta y regresó a la sala de trabajo de los sirvientes. Encontró un chal de repuesto y lo llevó al patio, caminando lentamente para no asustarla. No dijo nada cuando la alcanzó. Simplemente colocó el chal sobre los delgados hombros de Lily. Y luego se arrodilló en la nieve a su lado, y también miró hacia el cielo. La nieve cayó a su alrededor, suave y silenciosa, y ninguna de las dos se movió. Después de un largo momento, la mano de Lily se deslizó por debajo del chal, y sus pequeños y fríos dedos rozaron la mano de Claire. Solo un toque, solo un soplo de contacto, y luego su mano desapareció, de vuelta bajo el chal, y seguía mirando al cielo, pero no huyó. Y cuando Claire finalmente se levantó para volver adentro, con las rodillas doloridas por el frío, miró por encima del hombro y vio que Lily se había girado para verla ir. La niña sostenía el chal apretado a su alrededor, y su rostro era ilegible. Pero estaba mirando a Claire, realmente mirándola. Claire sonrió, solo un poco, y luego se dio la vuelta y volvió al castillo. Esa noche, dejó otro tazón de sopa fuera de la puerta de Lily y un pequeño trozo de pan de miel envuelto en un paño limpio. No esperó a ver si lo tomarían. Fue directamente a su desván, se acostó en su jergón de paja y sostuvo su piedra blanca contra su corazón. Pensó en el pequeño corazón rojo cosido en la oreja del conejo, y en la pequeña y fría mano que había tocado la suya en la nieve, y en la puerta que se había quedado abierta. Cerró los ojos y se permitió creer, solo por un momento, que tal vez esta vez alguien se quedaría. En la pequeña habitación al final del ala este, Lily se sentó en su cama. El señor Bigotes apretado contra su pecho. No se había quitado el chal. Pasaba el pulgar una y otra vez por las pulcras y oscuras puntadas que sujetaban la oreja de su conejo, y por la mañana,
Cuando Claire fue a recoger el tazón vacío, encontró una pequeña piedra blanca en el umbral. No una azul, una blanca, redonda y lisa, como la que guardaba bajo su propia almohada. Lily le había dado algo suyo. La nieve volvió a caer esa noche, más espesa que antes, y por la mañana todo el patio yacía bajo una suave manta blanca. Claire estaba de pie en la ventana de la cocina, con un tazón de gachas en las manos, observando los copos pasar junto a los muros de piedra gris, y pensó en la pequeña y fría mano que había tocado la suya el día anterior. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lily de pie en la nieve sin un chal, sus delgados hombros temblando, sus ojos oscuros observando el mundo como si fuera algo a lo que temer. Y cada vez que se despertaba, metía la mano debajo de la almohada y tocaba la piedra blanca que la niña le había dejado. Estaba allí ahora, redonda, lisa y fría, junto a la que su madre le había dado hacía mucho tiempo. 2 piedras blancas, 2 pequeños pesos de confianza. Mabel se acercó por detrás y miró por encima de su hombro la nieve. «Te vas a morir de frío mirando por esa ventana», dijo la anciana. «Las gachas no se removerán solas». Claire se giró e intentó sonreír. «¿Está bien si me tomo un poco de tiempo en el patio esta mañana?» Las cejas de Mabel se alzaron. «¿El patio con este frío? ¿Para qué?» «Pensé que tal vez podría despejar un camino junto al ala este. La nieve se ha acumulado mucho allí». No era del todo una mentira. El camino junto al ala este necesitaba ser despejado. Pero Claire había visto a través de la escarcha en la ventana que la pequeña figura del vestido gris ya había bajado al patio antes de que nadie más se despertara. Lily se había parado al borde de la nieve, con las manos envueltas alrededor de sí misma, y había mirado la extensión blanca como si quisiera entrar en ella, pero no supiera cómo. Mabel la estudió por un largo momento. Luego suspiró e hizo un gesto con la mano. «Toma la escoba, entonces. Pero ten en cuenta que esa niña ha estado ahí abajo desde el amanecer. No vayas a molestarla». Claire asintió, tomó la escoba y salió al frío. La nieve le llegaba más allá de los tobillos y el aire le mordía las mejillas hasta que le picaban. Cruzó el patio hacia el ala este, barriendo a medida que avanzaba, dejando un camino oscuro detrás de ella en la blancura. Y allí, al borde del patio, estaba Lily. La niña no se había movido. Estaba perfectamente quieta, con los brazos envueltos alrededor de su delgado cuerpo, y observaba la nevada con una expresión que Claire no pudo leer del todo. No era tristeza exactamente. Era algo más antiguo que la tristeza. Algo que había aprendido hace mucho tiempo a no esperar nada bueno. Claire no la llamó, no la saludó con la mano. Simplemente siguió barriendo lentamente, haciendo un amplio arco alrededor de la niña, dejando un camino limpio a través de la nieve. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar sin levantar la voz, se detuvo. «Es buena nieve para construir», dijo, como si estuviera hablando consigo misma. «Mi madre solía decir que la mejor nieve es la que cae por la mañana, antes de que el sol tenga la oportunidad de derretirla. Se compacta perfectamente». Lily no se giró, pero Claire vio que los hombros de la niña se movían un poco. Claire dejó la escoba, se agachó y recogió un puñado de nieve. La compactó entre sus palmas hasta que formó una bola tosca y desigual. La puso en el suelo y comenzó a rodarla hacia adelante. La nieve se adhería a sí misma, haciéndose cada vez más grande, hasta que tuvo una base gorda y torpe para el cuerpo de un muñeco de nieve. No miró a Lily. Mantuvo los ojos en su trabajo y habló en voz baja y tranquila, como le hablaría a un gato nervioso. «Mi madre solía decir que los muñecos de nieve son la única compañía que nunca responde. Decía que esa era la mejor parte. Decía que podías contarle cualquier cosa a un muñeco de nieve, y él simplemente se quedaría allí escuchando, y nunca se lo diría a nadie». Hizo otra bola, más pequeña, y la puso encima de la primera. Encontró 2 pequeñas piedras para los ojos y las presionó en la nieve. Se echó hacia atrás para admirar su trabajo. «No está mal», dijo, «aunque necesita una nariz y brazos, y tal vez una bufanda si va a ser un muñeco de nieve como es debido». Finalmente miró a Lily. La niña no se había movido de su sitio, pero sus ojos estaban fijos en el muñeco de nieve.
y había algo en ellos que no había estado allí antes. Un destello, una pequeña cosa brillante. Claire sonrió y le tendió la mano. «Puedes ayudar si quieres», dijo. «Necesita una nariz. Creo que podría haber un buen palo junto al muro». Lily miró su mano. Miró al muñeco de nieve. Y luego, lentamente, dio un paso adelante. Luego otro y otro, hasta que estuvo de pie justo al lado de Claire. Tan cerca que Claire podía sentir el frío que irradiaba su pequeño cuerpo. Claire no intentó alcanzarla. Simplemente se giró y caminó hacia el muro, y escuchó el suave crujido de pequeños pasos siguiéndola. Encontraron un buen palo para la nariz, uno más corto para una sonrisa y dos más para los brazos. Lily los llevó todos de vuelta al muñeco de nieve, ella misma, sus brazos llenos, sus mejillas sonrojadas por el frío. Y cuando Claire retrocedió para dejarla colocar la nariz, la niña dudó. Y luego empujó el palo en la cara del muñeco de nieve con un movimiento cuidadoso y deliberado. Claire aplaudió. «Perfecto», dijo. «Parece que está sonriendo». Lily miró al muñeco de nieve y sus labios se movieron. Solo un destello, una pequeña curva en la comisura de su boca. Y luego desapareció, y miró sus botas como si la hubieran sorprendido haciendo algo que no debería haber hecho. Claire no dijo nada al respecto. Simplemente se agachó y comenzó a apisonar la nieve alrededor de la base del muñeco de nieve, compactándola bien. «Necesita un nombre», dijo. «Todo muñeco de nieve que se precie necesita un nombre. ¿Qué te parece? ¿Algo grandioso? ¿Algo como Sir Nevado o Lord Escarcha?» Oyó la voz antes de verla. Una voz aguda y alta que cortaba el frío como una cuchilla. «Niña». Claire se enderezó y se giró. Una mujer estaba de pie al borde del patio, envuelta en una pesada capa gris, con el rostro contraído y agrio. Tenía el aspecto de alguien que había estado al servicio durante mucho tiempo y había dejado que eso la endureciera hasta convertirla en algo afilado y quebradizo. «Niña, ¿qué crees que estás haciendo?», exigió la mujer, caminando hacia ellas. «Has perdido el juicio. Esa es la hija del rey. No la tocas, no le hablas, no». Claire retrocedió, con las manos todavía húmedas y frías. «Yo no estaba, solo estábamos. No me mientas». Los ojos de la mujer se dirigieron a Lily, y algo en ellos se suavizó por un momento antes de endurecerse de nuevo. «No debes ser molestada, ¿me entiendes? El rey ha dado órdenes. Debe ser dejada en paz». Lily se había quedado muy quieta. El muñeco de nieve estaba entre ellas, torcido y silencioso. Y la niña miraba al suelo, con los hombros encogidos, como si intentara hacerse lo suficientemente pequeña para desaparecer. El corazón de Claire dolió. Quería decir algo, replicar, decirle a esta mujer que la niña no era algo para ser encerrado, pero recordó las palabras de Mabel y se mordió la lengua. «Lo siento», dijo en voz baja. «Yo no quise sobrepasarme». La mujer resopló. «Asegúrate de que no vuelva a ocurrir». Se giró hacia Lily y su voz se suavizó un poco. «Ven, niña, te vas a morir de frío aquí fuera». Lily no se movió. Se quedó junto al muñeco de nieve y miró a la mujer, y luego miró a Claire. Y luego, muy lentamente, extendió la mano y tocó el brazo de palo del muñeco de nieve, como diciendo, «Yo hice esto. Esto es mío». El rostro de la mujer se tensó. «Ahora», dijo con más firmeza, «el rey no querrá que estés aquí fuera. Entra». La mano de Lily cayó. Siguió a la mujer, sus pequeños pies dejando profundas huellas en la nieve, y no miró hacia atrás. Pero al llegar a la puerta, se detuvo solo por un momento, y miró por encima del hombro al muñeco de nieve. Claire lo vio, una pequeña y rápida sonrisa, la primera sonrisa real que había visto en el rostro de esa niña. Desapareció en un instante. Y luego Lily también se fue, tragada por el oscuro umbral del ala este. Claire se quedó sola en el patio, la nieve cayendo a su alrededor. Y miró al muñeco de nieve con su sonrisa torcida, sus brazos de palo y sus ojos de piedra de carbón. Parecía tonto, parecía torcido, parecía, pensó, un poco como la esperanza. No vio la figura de pie en la alta ventana del gran salón, observando. No vio al hombre alto de la capa oscura, con la mano presionada contra el frío cristal.
Sus ojos azul profundo fijos en la pequeña niña que había sonreído a un muñeco de nieve hecho por una doncella. No lo oyó decir, muy bajo, a nadie en absoluto. Sonrió. Y no lo vio apartarse de la ventana, con las manos todavía presionadas en el cristal, la mandíbula apretada. Como si estuviera luchando contra algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Esa noche, cuando Claire fue al ala este a recoger el tazón vacío, lo encontró lleno de agua limpia, como si lo hubieran dejado fuera para recoger la nieve. Y a su lado, en el umbral, había una pequeña piedra gris. No azul, no blanca. Gris, el color del cielo de invierno. Lily le había dejado algo de nuevo, y esta vez Claire no sabía qué significaba. La recogió de todos modos, la deslizó en su bolsillo y la sostuvo en la palma de su mano todo el camino de regreso a su desván. No sabía que la mujer de la gran capa estaba de pie en las sombras del corredor, observándola irse, y no sabía que la mujer ya se estaba girando, ya caminaba hacia el gran salón, ya ensayaba las palabras que le diría al rey sobre la nueva doncella que se había atrevido a tocar a su hija. El gran salón estaba frío esa noche, más frío de lo que debería, con el fuego rugiendo en el hogar. Edward estaba de espaldas a las llamas, con las manos entrelazadas detrás de él. Escuchaba el informe de Greta, con un rostro que no revelaba nada. La vieja nodriza había sido minuciosa. Habló del muñeco de nieve, de la doncella agachada en la nieve como una niña común, de la princesa siendo engatusada para salir de sus habitaciones contra toda costumbre establecida. Habló del señor Bigotes, de la oreja remendada, del tazón de sopa que había aparecido en el umbral noche tras noche. Como si la chica estuviera tratando de alimentar a un gato callejero. «Se ha sobrepasado, mi señor», concluyó Greta con voz plana. «Pensé que debería saberlo». Edward no se dio la vuelta. Miró el fuego por un largo momento, y volvió a ver la imagen que había estado tratando de alejar toda la noche. Su hija, con las mejillas rosadas por el frío, las manos cubiertas de nieve. Su boca curvada en algo que era casi... No casi. Era una sonrisa real, la primera en 3 años. ¿Ha dañado a la niña?, preguntó, con voz baja. No, mi señor, pero ¿la ha asustado? Greta dudó. No, mi señor, pero no tiene entrenamiento, ni comprensión de la corte. Greta. Edward se giró, y su voz era tranquila, pero la vieja nodriza se calló de inmediato. Has servido a esta casa durante 30 años. Tienes mi agradecimiento, pero hablaré con la chica yo mismo. La despidió con un gesto de cabeza, y esperó hasta que sus pasos se desvanecieron por el corredor antes de soltar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No convocó a Claire al gran salón. No quería la formalidad de tronos y títulos entre ellos. En cambio, fue a buscarla. La encontró en el estrecho corredor de sirvientes que corría detrás de las cocinas, con una vela en una mano y una pila de sábanas dobladas en la otra, y casi se le cae toda la pila cuando lo vio. «Mi señor», suspiró, haciendo una torpe reverencia. Las sábanas se tambalearon. Una de ellas se deslizó de la parte superior y la atrapó contra su pecho con el codo, su rostro enrojeciendo. «Yo no esperaba». «Camina conmigo», dijo Edward. No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y la condujo por el corredor, pasando las cocinas, pasando el fregadero, hasta que llegaron a una pequeña antecámara sin usar que daba al patio interior. La nieve había dejado de caer. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, y el muñeco de nieve estaba debajo de ellos. Una forma pálida a la luz de la luna, su nariz de zanahoria torcida, pero orgullosa. Edward se detuvo en la ventana. No la miró. Miró al muñeco de nieve. «Tú construiste eso», dijo. No era una pregunta. «Con ella», dijo Claire en voz baja. «Ella eligió la nariz. No me dejó ponerla torcida». La mandíbula de Edward se tensó. Recordaba la forma en que su hija se había estirado, sus pequeñas manos presionando la zanahoria en la cara del muñeco de nieve, inclinándola justo así. Había estado demasiado lejos para oírla reír, pero había visto su boca moverse, y había visto a Claire reír con ella, y algo en su pecho se había abierto como el hielo rompiéndose en un río. «Te han dicho», dijo Edward lentamente,
que nadie se acerca a ella, que debe ser dejada en paz. Sí, mi señor. Y sin embargo, fuiste de todos modos. Claire guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz era pequeña, pero no temblaba. Estaba sola, mi señor. Edward se giró para mirarla. Entonces se fijó en el vestido remendado, las manos agrietadas, la forma en que sostenía las sábanas contra su pecho como un escudo. No era nadie. Una chica de pueblo de Thornwood contratada para fregar suelos y llevar agua. No tenía rango, ni poder, ni razón para preocuparse por su hija, y sin embargo, había construido un muñeco de nieve, había remendado un conejo, había dejado sopa en el umbral noche tras noche, sin pedir nada a cambio. «Me han dicho», dijo Edward, «que le diste una piedra». Claire parpadeó. ¿Una piedra, mi señor?» «La gris. Te la dejó y tú la guardaste». La mano de Claire fue instintivamente a su bolsillo, donde la pequeña piedra gris reposaba cálida contra su palma. Sí, mi señor, me ha estado dejando cosas. Pequeñas cosas. Una pluma, un trozo de cuerda. ¿Y tú las guardas?» «Sí, mi señor». «¿Por qué?» Claire lo miró, y por primera vez no había miedo en sus ojos. Solo había una ternura tranquila y obstinada, que hizo que el pecho de Edward doliera de una manera que no había sentido en años. «Porque», dijo, «cuando alguien te da algo, incluso una cosita, significa que está pensando en ti. Y creo que ella no ha tenido a nadie pensando en ella durante mucho, mucho tiempo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos en el aire frío y quieto. Edward se volvió hacia la ventana. Miró al muñeco de nieve, a la nariz torcida, a los brazos de nieve grumosos que su hija había moldeado con sus propias manos. Sonrió, dijo tan bajo que Claire casi no lo oyó. 3 años. No ha sonreído en 3 años. Y hoy sonrió a un muñeco de nieve. «Al muñeco de nieve, mi señor», dijo Claire suavemente. Y así misma, ella lo hizo. Estaba orgullosa de ello. Edward cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos, aunque lo negaría a cualquiera que preguntara. «Mañana», dijo, con la voz áspera, «irás a sus habitaciones. Le dirás que a su padre le gustaría ver el muñeco de nieve con ella desde la ventana. Si ella lo desea». A Claire se le cortó la respiración. «Mi señor, no la presiones, no la hagas hablar. Solo dile eso». Hizo una pausa, y su voz bajó aún más. «Y si no desea verme, me lo dirás honestamente, incluso si es lo que no quiero oír». «Sí, mi señor», susurró Claire. La despidió entonces, y ella hizo otra reverencia, y estaba a medio camino de la puerta cuando se detuvo. Se volvió, con las manos todavía en el bolsillo, y sacó la pequeña piedra gris. «Mi señor», dijo, «tengo algo suyo. Me lo dejó. Pensé que debería saberlo. Creo que intentaba decirme algo con ello, pero no sé qué». Edward miró la piedra. Era lisa y redonda, del color del cielo de invierno, y la reconoció al instante. La había visto antes, años atrás, en el joyero de su esposa. Ella había coleccionado piedras del río, lisas y perfectas, y las había guardado en una bolsa de terciopelo. No había pensado en esa bolsa en 3 años. «Guárdala», dijo, con la voz densa. «Te la dio a ti, ahora es tuya». Claire asintió. Se guardó la piedra en el bolsillo y lo dejó de pie en la ventana, mirando al muñeco de nieve a la luz de la luna. No fue directamente a su desván. En cambio, fue al ala este, su vela parpadeando en la corriente de aire, y se detuvo fuera de la puerta de Lily. Podía oír a la niña moverse dentro, un pequeño sonido inquieto como un pájaro moviéndose en su percha. Llamó suave y rápidamente. El movimiento se detuvo. «Lily», dijo, acercando la boca a la rendija de la puerta. «Soy yo. Solo quería que supieras. Guardé la piedra, la gris. Aún no sé qué significa, pero la guardé». Hubo una larga pausa. Luego, tan suavemente que Claire casi no lo oyó, escuchó una pequeña mano presionar contra el otro lado de la puerta. Claire presionó su propia mano contra la madera, palma con palma, como había visto hacer a las madres con los niños que no podían dormir. «Buenas noches, Lily», susurró. «Estaré aquí por la mañana. No me voy a ninguna parte». Se giró para irse y había dado 3 pasos cuando oyó la puerta abrirse detrás de ella.
No una rendija, no una astilla. Abierta un palmo. Y Lily estaba en el hueco, con el pelo oscuro enredado, los ojos grandes y brillantes a la luz de la vela. No habló. No lo necesitaba. Extendió la mano y cogió el borde de la manga de Claire entre sus pequeños dedos. Y se aferró solo por un momento. Lo suficiente para que Claire entendiera. Luego la soltó, retrocedió, y la puerta se cerró con un suave clic. Claire se quedó en el corredor, con la mano en el pecho, el corazón tan lleno que le dolía. No sabía que Edward estaba de pie en el otro extremo del pasillo, observando. No sabía que había visto a su hija extender la mano. Había visto cómo tocaba a otro ser humano por voluntad propia por primera vez en 3 años. Solo sabía que la piedra gris en su bolsillo se sentía cálida ahora, cálida como una mano sostenida en la suya, y que en algún lugar del ala este, una niña dormía con la mano apoyada en la puerta, soñando con muñecos de nieve, narices torcidas y alguien que había prometido quedarse. Mabel encontró a Claire al amanecer, de pie en la entrada de la cocina con una taza de leche humeante en las manos y una expresión en el rostro que decía que no había dormido bien. «Pareces una gallina que se ha sentado en una piedra toda la noche», dijo Mabel, sin malicia. «¿Qué pasa? ¿La niña otra vez?» Claire dejó la taza. Sus manos estaban firmes, pero su voz salió más débil de lo que pretendía. «El rey me pidió que le dijera algo sobre el muñeco de nieve. Sobre verlo desde su ventana». Las cejas de Mabel subieron hasta la mitad de su frente. Cogió un paño y empezó a limpiar el mismo punto de la mesa una y otra vez, lo que Claire había aprendido que era su forma de pensar. «¿Te lo pidió a ti? ¿No a Greta? ¿No a Aldrich? ¿A ti? Sí. Bueno». Mabel dejó el paño y miró a Claire con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido preocupación. «Entonces será mejor que vayas a decírselo antes de que el día avance. Y ten cuidado, si no quiere oírlo, no la presiones. Deja la puerta abierta y vete. Así es como funciona con los niños heridos». Claire asintió. Cogió la leche, caminó por los fríos corredores de piedra hasta el ala este y se detuvo fuera de la puerta que había llegado a conocer mejor que ninguna otra en el castillo. Llamó 2 veces, suavemente. «Soy yo. Te he traído leche caliente y algo que tu padre me pidió que te dijera». Silencio. Luego, después de un largo momento, el sonido de pequeños pies en el suelo, y la puerta se abrió lo suficiente para que un rostro pálido y un par de ojos oscuros se asomaran. El pelo de Lily estaba enredado por el sueño. Llevaba un camisón que le quedaba demasiado grande, las mangas remangadas 2 veces. Miró la taza, luego a Claire, luego a la taza de nuevo. Claire se agachó para estar a su nivel. Le tendió la leche y Lily la tomó con ambas manos, calentándose los dedos en el barro. «Tu padre», dijo Claire con cuidado, «me pidió que te dijera que le gustaría ver el muñeco de nieve desde su ventana. Dijo que cree que es el mejor muñeco de nieve que ha visto nunca, y que le gustaría mirarlo un rato. Me pidió que te preguntara si eso estaría bien». Las manos de Lily se apretaron alrededor de la taza. Por un largo momento, no se movió, no parpadeó. Luego, muy lentamente, asintió. Claire soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Bien, eso es bueno. Él mirará desde su ventana, y tú puedes estar en el patio, y será como si ambos estuvierais allí juntos, solo que en lugares diferentes». No dijo que su propio corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Simplemente sonrió. Le apartó un mechón de pelo rebelde detrás de la oreja y se levantó. «Ven, te ayudaré a vestirte. Hace frío fuera, y necesitarás tu capa abrigada». 1 hora después, Claire estaba en el patio con Lily a su lado, ambas golpeando los pies contra el frío de la mañana. El muñeco de nieve estaba en la esquina del patio, ligeramente torcido, con una nariz torcida y 2 ojos de botón que habían estado allí desde la tarde anterior. Los ojos de Lily seguían desviándose hacia el muro del castillo, hacia la fila de ventanas que daban al patio. Claire siguió su mirada y vio en la tercera ventana desde la izquierda una alta sombra de pie, muy quieta. Edward estaba allí. Había apartado la cortina lo suficiente para ver, y las estaba observando. Claire no saludó con la mano, no señaló.
Simplemente se arrodilló junto a Lily, cogió un puñado de nieve y empezó a compactarlo en una bola. «Hagámosle un amigo», dijo. «Parece solo, de pie por sí mismo». Lily la observó por un momento, luego se agachó también y empezó a apisonar la nieve con sus manos enguantadas. Trabajaron en silencio durante mucho tiempo. Claire rodando la base, Lily apisonando el medio, ambas añadiendo nieve donde parecía escasa. La sombra en la ventana no se movió. Se quedó observando mientras el segundo muñeco de nieve tomaba forma. Cuando estuvo terminado, Claire se echó hacia atrás para admirarlo. «Ahí está», dijo. «Ahora tiene compañía. Nadie debería estar solo en la nieve». Lily miró a los dos muñecos de nieve, luego a la ventana. La sombra se había movido ligeramente y vio una mano levantarse y presionar contra el cristal. Levantó sus propias manos, pequeñas y enguantadas, y las presionó contra el aire en la misma dirección. No fue exactamente un saludo, no fue exactamente nada, pero la sombra no se apartó. Claire sintió algo caliente detrás de sus ojos. Lo contuvo parpadeando y dijo, con la voz un poco áspera, «Creo que te vio, creo que está contento». El resto de la mañana pasó tranquilamente. Claire ayudó a Lily a cepillarse el pelo, la ayudó a comer un tazón de gachas, que de hecho terminó por primera vez en días. Y se sentó con ella junto al fuego, mientras dibujaba con un trozo de carbón en un trozo de pergamino. Lily dibujó una forma que Claire reconoció después de un momento como ella misma, con una trenza y una sonrisa. Luego, al lado, dibujó una forma más alta, con una corona, y una forma más pequeña con una falda. Lo miró durante mucho tiempo. Luego añadió con cuidado una cuarta forma, una pequeña figura con un camisón y un conejo metido bajo el brazo. Claire no preguntó qué significaba. Simplemente dijo, «Es un dibujo precioso. ¿Puedo quedármelo?» Lily dudó. Luego lo dobló con cuidado, lo presionó en la palma de Claire y cerró los dedos de Claire sobre él con sus pequeñas y frías manos. Claire lo guardó en el bolsillo de su delantal, junto a su corazón. «Gracias», dijo. «Lo guardaré a buen recaudo». Greta las encontró esa tarde en el corredor fuera de la habitación de Lily. El rostro de la mujer mayor estaba contraído por la desaprobación. Estaba de pie con los brazos cruzados, bloqueando el estrecho pasaje, y miró a Claire como se mira una mala hierba que ha crecido en un jardín cuidadosamente cuidado. «Tienes mucho descaro», dijo Greta, con la voz baja y afilada. «Paseando por este castillo como si te perteneciera. Esa niña no es tuya, es la hija del rey, y tú eres una sirvienta que apenas lleva aquí una semana». Claire se detuvo. Sabía que esto iba a pasar. Había visto la forma en que Greta la observaba, como un halcón a un ratón. Mantuvo la voz firme. «No he olvidado quién es. No estoy tratando de ocupar tu lugar. Entonces, ¿por qué sigues acercándote a ella?» Los ojos de Greta se entrecerraron. «Estaba bien antes de que vinieras. Se quedaba en su habitación. No causaba problemas. No hacía que el rey la mirara con esa tristeza en sus ojos. Y ahora la tienes corriendo por la nieve, haciendo dibujos, actuando como una niña normal. Estás agitando las cosas, y no me gusta». Claire sintió un destello de ira, caliente y rápido. Se lo tragó. «Es una niña normal», dijo en voz baja. «Solo ha sido herida. Eso no es lo mismo que estar rota». Greta hizo un sonido de desprecio. «¿Crees que la conoces? He estado cuidando de esa niña desde que su madre murió. La he visto no decir una sola palabra durante 3 años. La conoces desde hace una semana. No me des lecciones sobre lo que es». Se hizo a un lado, pero solo lo suficiente para que Claire pasara. «Te estoy observando», dijo. «Y otros también. Un movimiento en falso y estarás fuera de este castillo antes de que puedas hacer las maletas». Claire la miró a los ojos. No retrocedió, pero tampoco discutió. Simplemente dijo, «Está en su derecho», y pasó junto a ella, con el corazón latiéndole con fuerza. Esa noche, Claire estaba en la entrada del gran salón, observando a Edward desde el otro lado de la habitación. Estaba sentado en la larga mesa, con una copa de vino en la mano, mirando el fuego. Parecía más viejo que ayer, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, el gris en su cabello más pronunciado. Casi se dio la vuelta, pero entonces él levantó la vista y sus miradas se encontraron.
y vio algo en su rostro que no había esperado. Duda, casi vulnerabilidad. Se acercó. No hizo una reverencia, porque nunca había aprendido del todo cómo, y él no parecía esperarlo. Se detuvo a unos pasos de la mesa y dijo, «Te vio en la ventana, te vio observando». La mano de Edward se apretó alrededor de su copa. «Lo sé». Levantó la mano, dijo Claire. La presionó contra el aire. «Hacia ti». Creo que intentaba decir que ella también te vio. Él no dijo nada durante un largo momento. Luego dejó la copa muy lentamente y la miró con esos ojos azul profundo que habían visto tanto y confiado tan poco. ¿Sonrió? No, admitió Claire, pero tampoco se apartó. Edward asintió. Fue un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero Claire vio cómo la tensión en sus hombros se aliviaba. Solo un poco. Le dijiste que miraría desde la ventana, dijo. Ella estuvo de acuerdo. Sí. Y dibujó un cuadro de nosotros, de los tres. Claire parpadeó. ¿Cómo lo? También tengo ventanas en el lado este. Lo dijo sin ironía, sin disculpa. La vi darte el papel, la vi doblarlo. Claire sintió que el calor le subía a las mejillas. No sabía que él la estaba observando tan de cerca. Te dibujó con una corona, dijo, un poco a la defensiva. Y su madre no está en él. Edward se quedó muy quieto. El fuego crepitó en el silencio. Luego volvió a coger su copa, bebió un largo trago y la dejó con un suave golpe. Su madre lleva 3 años muerta, dijo, con la voz áspera. Quizás es hora de que deje de dibujarla. Claire quería decir que no era Lily quien necesitaba dejar de dibujar a su madre. Era Edward quien necesitaba dejar de esconderse de su recuerdo, pero no lo dijo. Había aprendido en la última semana que algunas cosas no se podían decir directamente. Tenían que dejarse al descubierto, como la leche en el alféizar de una ventana, para que alguien las tomara cuando estuviera listo. La llevaré al patio de nuevo mañana, dijo en voz baja, si la nieve aguanta. Y eres bienvenido a mirar desde la ventana. Edward la miró durante un largo momento. Luego, para su sorpresa, dijo, quizás miraré desde la puerta en su lugar. A Claire se le cortó la respiración. Era una cosa pequeña, un paso diminuto, pero era la primera vez que hablaba de estar cerca de su hija sin ser presionado. Eso estaría bien, dijo. A ella le gustaría. Se giró para irse, pero su voz la detuvo. Claire. Ella miró hacia atrás. Gracias, dijo él. Fueron 2 palabras, tranquilas y ásperas, como si tuviera que forzarlas a pasar por una puerta que había estado cerrada durante años. Por ayudarla, por no rendirte. Claire sonrió, suave y cálida. Vale la pena no rendirse por ella, dijo. Y por ti también. Se fue antes de que él pudiera responder, caminando rápidamente por el frío corredor, con el corazón a punto de estallar. No vio a Edward recostarse en su silla, mirar el fuego y cubrirse los ojos con la mano. No lo oyó susurrar, muy bajo. Eleanor, creo que va a estar bien. Pero lo sintió. Lo sintió en el aire, en el calor que parecía extenderse por el frío castillo de piedra, en la forma en que las sombras parecían un poco menos oscuras que la noche anterior. La mañana llegó gris y fría, el tipo de mañana que hacía que las piedras del castillo parecieran más viejas de lo que eran. Edward estaba de pie en el corredor fuera de la habitación de su hija, con una mano apoyada en el marco de la puerta, su aliento empañándose en el aire helado. Había tenido la intención de abrir la puerta. Había estado allí desde antes de que los sirvientes comenzaran sus rondas matutinas, diciéndose a sí mismo que este era el día, pero su mano no se movía del marco al pomo. Detrás de esa puerta, Lily estaría despertando a otra mañana gris, y él no tenía idea de lo que vería cuando levantara la vista. Le había prometido a Claire que miraría desde la puerta. No había prometido que entraría. Había una diferencia, y se aferró a ella como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. Presionó la palma de su mano contra la madera, como si pudiera sentir el calor de su respiración a través de ella. Lily, susurró, tan bajo que apenas pudo oírse a sí mismo. Estoy aquí, solo estoy aquí. No abrió la puerta, pero tampoco se fue. Se quedó allí hasta que la luz de la mañana se coló por las ventanas del corredor, y el sonido de pasos le dijo que el castillo estaba despertando. Luego se dio la vuelta y se alejó,
llevando el peso de su propia cobardía como una piedra en el pecho. Greta encontró a Mabel en la despensa, clasificando hierbas secas con la precisión de una mujer que había estado haciendo la misma tarea durante 30 años. La vieja ama de llaves no levantó la vista cuando se abrió la puerta, pero sus manos se detuvieron por medio segundo. «Greta», dijo Mabel en el tono plano de alguien que ya sabía lo que venía. «Te has levantado temprano. No pude dormir». Greta cerró la puerta detrás de ella con demasiada firmeza. «No mientras esa chica siga vagando por el castillo como si fuera suyo». Mabel cogió una ramita de romero y la sostuvo a la luz, examinando las hojas con un cuidado exagerado. «¿Qué chica sería esa?» «Sabes exactamente qué chica». La voz de Greta era tensa, afilada como una cuchilla desenvainada demasiado rápido. «Esa doncella, Claire, ha estado llenando la cabeza de la pequeña dama con todo tipo de tonterías. La he visto en la ventana saludando como una artista callejera común. La he visto dejar cosas en la puerta. Se está sobrepasando en su lugar y alguien tiene que detenerla». Mabel dejó el romero y finalmente se giró para enfrentar a la otra mujer. Su rostro era ilegible, una máscara curtida por años de servicio. «¿Y qué ha hecho exactamente que perjudique a la niña?», preguntó, su voz suave, pero con un filo que solo aquellos que la conocían bien reconocerían. Greta dudó solo por un momento. «Le está llenando la cabeza de ideas. La niña ha comenzado a dibujar de nuevo. Dibujos de gente, del rey, de ella misma con esa chica». «¿Es eso un crimen?», preguntó Mabel. Tenía la impresión de que dibujar era un pasatiempo inofensivo para una niña solitaria. El rostro de Greta se tensó. «La estás protegiendo». «Estoy protegiendo la paz de este hogar», dijo Mabel, su voz cada vez más firme. «Y te recuerdo que la pequeña dama no ha dicho una palabra en 3 años. Ni una. Si una doncella puede hacerla dibujar, quizás una doncella está haciendo algo que todos hemos fallado en hacer». La boca de Greta se abrió y luego se cerró. Por un largo momento, las dos mujeres se quedaron frente a frente en la despensa, el aire denso con acusaciones no dichas. Luego Greta enderezó los hombros. «Llevaré esto al rey mismo si es necesario. La niña está a mi cargo. Tengo el deber de protegerla de quienes la influenciarían». «Haz lo que debas», dijo Mabel, volviendo a las hierbas. «Pero te diré lo que te dije hace 30 años cuando llegaste por primera vez a este castillo. Un gorrión parlanchín no sobrevive al invierno. Elige tus batallas con cuidado». Greta se fue sin decir otra palabra, pero la puerta no se cerró suavemente detrás de ella. Se cerró de golpe, lo suficiente como para hacer temblar los frascos en los estantes. Mabel se quedó muy quieta por un largo momento, mirando la puerta cerrada. Luego cogió su romero y continuó clasificando. Sus manos firmes, su corazón pesado. Claire no se enteró de la visita de Greta hasta esa noche, cuando Mabel la encontró en el fregadero, fregando ollas con la concentración de una chica que intenta mantener las manos ocupadas. «Chica», dijo Mabel, y la palabra fue más suave de lo habitual. «Te has ganado una enemiga». Claire levantó la vista, el agua goteando de sus dedos. «¿Greta?» Mabel asintió. «Vino a verme esta mañana con un montón de quejas sobre ti. Dice que le estás llenando la cabeza de tonterías a la pequeña dama. Dice que te estás sobrepasando». Claire se secó las manos en el delantal, lenta y deliberadamente. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que la pequeña dama no ha hablado en 3 años y que si tú puedes hacerla dibujar, quizás estás haciendo algo que el resto de nosotros no pudimos hacer». Mabel hizo una pausa. «Pero Greta no es el tipo de mujer que se rinde fácilmente. Dijo que irá al rey». El estómago de Claire se apretó. ¿Lo hará? No lo sé. Mabel se acercó y por un momento, su ruda apariencia se resquebrajó un poco. «He estado en este castillo durante mucho tiempo, chica. He visto muchas cosas. He visto a gente buena destrozada por malas palabras y a gente mala elevada por la buena suerte. No sé qué hará el rey cuando Greta hable con él, pero sé esto. No has hecho nada malo. No dejes que ella te haga olvidarlo». Claire asintió, con la garganta apretada. «Gracias, Mabel. No me agradezcas. Solo ten cuidado». Mabel se giró para irse, luego se detuvo en la puerta.
Y si vas a seguir dejando sopa caliente en la ventana de la pequeña dama por la noche, al menos usa una olla más caliente. Esa que has estado usando se enfría demasiado rápido. Claire parpadeó. ¿Cómo sabías eso? Mabel resopló. Sé todo lo que pasa en este castillo, chica. Soy yo quien pide la leña. Se fue, la puerta cerrándose con un clic detrás de ella, y Claire se quedó sola con el vapor, el silencio y el creciente miedo en su pecho. Esa noche, el castillo se sumió en su habitual silencio invernal. Los sirvientes se retiraron a sus aposentos. Los guardias tomaron sus puestos, y los corredores cayeron en la sombra. Claire esperó hasta que la última vela se apagó y el último paso se desvaneció. Luego se deslizó fuera de su estrecha cama y se puso el chal. Llevaba la olla de sopa que había hecho antes, envuelta en un paño para mantenerla caliente. Era una cosa pequeña, humilde, pero se había convertido en su ritual nocturno, un tazón de calor dejado en una ventana, una pequeña señal de que alguien se acordaba. No sabía si Lily alguna vez lo encontraba, si la olla se vaciaba alguna vez, o si se quedaba intacta hasta la mañana. Lo hacía de todos modos porque era lo único que sabía hacer. El corredor fuera de la habitación de Lily estaba oscuro, iluminado solo por una única antorcha que parpadeaba en su soporte, proyectando largas sombras sobre la piedra. Claire se movió en silencio, sus pasos suaves sobre el frío suelo, su aliento enroscándose en el aire. Llegó a la ventana, dejó la olla, y estaba a punto de darse la vuelta, cuando una voz habló desde las sombras. «Haces esto todas las noches». Se congeló. Su corazón se le subió a la garganta, y se giró, llevándose la mano al pecho. Edward salió de las sombras, su rostro medio iluminado por la luz de la antorcha. No llevaba su armadura o capa habitual, solo una túnica simple y un abrigo pesado. Su cabello gris estaba desordenado, como si se hubiera estado pasando las manos por él. Parecía cansado, más cansado de lo que nunca lo había visto. «Mi señor», suspiró, haciendo una rápida reverencia. «No quise, solo estaba...» «Estabas dejando sopa para mi hija», lo dijo claramente, sin juzgar, como si la hubiera estado observando hacerlo durante mucho tiempo, y solo ahora hubiera decidido hablar. Las mejillas de Claire se sonrojaron. «Sí, hace frío por la noche. Las ventanas del corredor tienen corrientes de aire. Pensé que tal vez...» «No sé. Pensé que le gustaría algo caliente». Edward guardó silencio por un largo momento. La antorcha parpadeaba entre ellos, proyectando sombras danzantes sobre su rostro. «¿Por qué?», preguntó, y su voz era áspera, casi cruda. «¿Por qué haces esto? Eres una doncella. Friegas ollas y vacías chimeneas. No tienes ningún deber para con mi hija, ninguna obligación, y sin embargo, dejas sopa en su ventana. Construyes muñecos de nieve con ella, le das piedras y le cantas en la oscuridad. ¿Por qué?». Claire miró sus manos envueltas en su chal. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él debía poder oírlo. «Porque sé lo que es», dijo en voz baja, «estar sola, ser la persona a la que nadie se acerca. Perdí a mi madre cuando era joven. Recuerdo lo que se sentía al estar sentada en una habitación llena de gente y sentir que nadie podía verme. Recuerdo desear que alguien, cualquiera, se detuviera y me mirara. Solo que me mirara». Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. «Hago esto porque ella merece ser vista. Y pensé que tal vez si seguía dejando calor en su ventana, ella sabría que alguien la ve, incluso si es solo un tazón de sopa». Edward la miró fijamente. La luz de la antorcha iluminó sus ojos, y por un momento vio algo parpadear allí, algo crudo y desprotegido, como una puerta abriéndose solo una rendija. «Sé lo que es», dijo, y su voz era tan baja que casi se la pierde. «Perder a alguien, sentarse en una habitación llena de gente y sentir que nadie puede verte». El silencio se extendió entre ellos, pesado y frágil, como un hilo demasiado tenso. Luego Edward dio un paso adelante, no hacia ella, sino hacia la ventana. Miró la olla de sopa que ella había dejado allí, todavía caliente, todavía envuelta en su paño. «Ella no habla», dijo, casi para sí mismo.
No ha hablado en 3 años. Pensé que me odiaba. Pensé que la había perdido para siempre. No te odia, dijo Claire suavemente. Solo está herida, y las heridas tardan en sanar, pero pueden sanar. Lo he visto. Edward la miró, y por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego dijo, mañana por la mañana iré a su puerta. No a la ventana. Me pararé en su puerta. El corazón de Claire se hinchó. Ese es un buen primer paso, mi señor. ¿Me dejará entrar?, preguntó. Y la pregunta era tan cruda, tan vulnerable, que casi la rompió. No lo sé, dijo honestamente, pero te verá allí, y eso es lo que importa. Verá que viniste. Edward asintió lentamente. Miró la olla de sopa, luego a ella. Gracias, dijo, por no rendirte con ella, por no rendirte conmigo. Claire sonrió suave y cálidamente. Vale la pena no rendirse por ustedes, mi señor. Por ambos. Hizo una reverencia y se giró para irse, pero su voz la detuvo una vez más. Claire. Ella miró hacia atrás. Tu madre, dijo. ¿Cómo se llamaba? La pregunta la tomó por sorpresa. Parpadeó, y por un momento el viejo dolor le subió al pecho. Margaret, dijo. Se llamaba Margaret. Margaret, repitió Edward, como si lo estuviera memorizando. Crió a una buena hija. Los ojos de Claire picaron. Bajó la cabeza, incapaz de hablar, y se apresuró a alejarse por el oscuro corredor, su corazón a punto de estallar. Detrás de ella, Edward se quedó solo a la luz de la antorcha, mirando la olla de sopa, el calor todavía subiendo de ella en finos rizos de vapor. No se movió durante mucho tiempo. Luego se agachó, cogió la olla y se la llevó mientras se alejaba, un pequeño calor contra el frío de la noche. La mañana llegó gris y fría, el tipo de mañana de invierno que hacía que las piedras del castillo parecieran más viejas de lo que eran. Edward estaba de pie en el corredor fuera de la puerta de su hija, tal como le había prometido a Claire. Su mano se cernía sobre el pestillo de hierro y podía oír los suaves sonidos de movimiento en el interior. El crujido de una cama, el arrastrar de pequeños pies. Había estado aquí muchas veces en los últimos 3 años. Siempre se había dado la vuelta antes de llamar. Siempre la culpa había sido más pesada que la necesidad. Pero esta mañana recordó la voz de Claire en el corredor oscuro. Porque ella también espera que alguien se detenga por ella. Dejó que sus nudillos descansaran contra la madera, sin llegar a llamar, solo tocando como para decir, «Estoy aquí». «Lily», dijo, con la voz baja y áspera, «no me voy a ir hoy. Estaré en el gran salón si me necesitas». No hubo respuesta. Nunca la había, pero por primera vez no se alejó de inmediato. Se quedó allí, contando sus respiraciones, hasta que el silencio ya no se sintió como un muro. Luego se giró y caminó hacia el gran salón, sus botas resonando contra la piedra. La mañana pasó en un torbellino de peticiones y libros de contabilidad. Edward firmó órdenes de leña y grano, escuchó una disputa entre 2 granjeros y aprobó la reparación de un puente que se había derrumbado con la primera nevada. A través de todo, su mente seguía volviendo a la pequeña figura en la habitación de la torre, a la forma en que Claire lo había mirado anoche, como si realmente creyera que él podría ser el padre que su hija necesitaba. Era casi mediodía cuando Greta apareció ante su mesa, con el rostro contraído por la determinación. Hizo una reverencia, pero sus ojos eran duros. «Mi señor», dijo, «debo hablar con usted sobre la nueva doncella». Edward dejó su pluma. «¿La que remendó el conejo de mi hija?» La boca de Greta se tensó. «¿Esa?» «Sí. Se ha sobrepasado en su lugar. Visita la habitación de la joven dama sin permiso. Trae comida y baratijas. Llena la cabeza de la niña con tonterías sobre la amistad y el coraje». Edward se reclinó en su silla, estudiando a la vieja nodriza. Greta había estado con Lily desde su nacimiento y confiaba en su juicio, pero algo en su tono le irritaba. «¿Qué daño ha hecho?», preguntó en voz baja. Greta dudó. «La joven dama es frágil, mi señor. No ha hablado en 3 años. Esta chica, esta moza de pueblo, perturba el cuidadoso orden que hemos construido. Solicito permiso para trasladar a la joven dama a la Torre Norte, donde podrá recuperarse en paz». La Torre Norte, fría, aislada, más lejos de él de lo que ya estaba. No,
dijo Edward. Greta parpadeó. Mi señor. No, repitió, con la voz más dura. Mi hija se queda donde está, y no se debe interferir con la doncella. El rostro de Greta se sonrojó. Abrió la boca, luego la cerró, e hizo una reverencia rígida. Como ordene, mi señor. Se fue sin decir otra palabra, y Edward miró la puerta durante un largo momento, sorprendido por la fuerza de su propia negativa. No entendía del todo por qué había defendido a Claire. Solo sabía que cuando Greta habló de ella como una moza de pueblo, algo en su pecho se había encendido con protección. Esa noche, la nieve comenzó a caer de nuevo, espesa y silenciosa. Edward cenó solo en sus aposentos. El fuego crepitaba abajo. Acababa de servirse una copa de vino caliente cuando un fuerte golpe sonó en la puerta. Era Sir Aldrich, con el rostro pálido. «Mi señor», dijo el caballero, «es la joven dama. Tiene fiebre, una muy alta». La copa de Edward cayó sobre la mesa, el vino derramándose sobre la madera. No esperó su capa. Ya estaba corriendo, sus botas golpeando el corredor de piedra, su corazón un tambor salvaje en su pecho. Irrumpió en la habitación de Lily y encontró a Claire ya allí, arrodillada junto a la cama, presionando un paño frío en la frente de la niña. El rostro de Lily estaba sonrojado, su respiración entrecortada. El conejo yacía a su lado, con la oreja remendada torcida, y en su pequeño puño apretaba la piedra blanca que Claire le había dado. «Ha tenido fiebre desde el anochecer», dijo Claire sin levantar la vista. «Envié a buscar a la sanadora. Debería estar aquí pronto». Edward se arrodilló al otro lado de la cama, buscando la mano de su hija. Su piel ardía. Por un momento, el mundo se redujo a la pequeña figura en la cama, al sonido de su respiración dificultosa. «Lily», susurró. «Lily, estoy aquí. Papá está aquí». Y entonces, por primera vez en 3 años, ella habló. «Mamá», suspiró, su voz delgada y desesperada. «Mamá, no te vayas. Por favor, no me dejes». La mano de Edward se congeló. La palabra lo atravesó como una cuchilla. Miró a Claire, y ella le devolvió la mirada, sus ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. «Está soñando», dijo Claire suavemente. «Ha vuelto a...». A ese momento, la garganta de Edward se cerró. Nunca había preguntado qué había visto su hija esa noche. Había tenido demasiado miedo de la respuesta, pero ahora la respuesta salía de ella en susurros febriles, y no podía apartar la vista. «Le sostuve la mano», murmuró Lily, frunciendo el ceño. «La sostuve muy fuerte, pero se me escapó. Se me escapó y no pude sujetarla». Un sollozo brotó del pecho de Edward. Inclinó la cabeza sobre la mano de su hija, sus hombros temblando. «No fue su culpa», dijo ahogadamente. «Nunca fue su culpa». Claire se movió alrededor de la cama, arrodillándose a su lado. Le puso una mano en el brazo, suave pero firme. «Necesita oírte decirlo», dijo. «Cuando despierte, necesita oírte decirlo». Edward levantó la cabeza, su rostro devastado por el dolor. «¿Y si despierta y la fiebre le ha quitado la voz de nuevo? ¿Y si he esperado demasiado?». Claire lo miró y no había piedad en sus ojos, solo una certeza feroz y tranquila. «Entonces lo dirás de nuevo mañana, y al día siguiente. Lo dirás hasta que ella lo crea». La sanadora llegó entonces, una mujer anciana con manos firmes y un maletín de cuero. Los hizo retroceder a ambos, examinando a la niña con eficiencia practicada. Edward se quedó impotente junto a la ventana, viendo caer la nieve más allá del cristal, mientras Claire permanecía a los pies de la cama, una presencia silenciosa. La sanadora trabajó durante la noche, aplicando compresas y forzando un amargo té de hierbas entre los labios agrietados de Lily. Edward no se movió de su lugar junto a la ventana. Observó el rostro de su hija, vio cómo el rubor retrocedía lentamente, vio cómo su respiración se calmaba. En algún momento, Claire se acercó a él. «Estará bien», dijo. «Es fuerte». Edward negó lentamente con la cabeza. «No conozco su fuerza. No he estado allí para verla». Claire guardó silencio por un momento. Luego dijo, «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Él se giró para mirarla, y a la tenue luz del fuego, vio el agotamiento en su rostro, las manchas de hollín en su delantal, la forma en que se mantenía erguida por pura fuerza de voluntad. «¿Por qué haces esto?»,
preguntó, con la voz cruda. ¿Por qué te importa tanto una niña que no es tuya? Claire lo miró a los ojos. Porque alguien se detuvo por mí una vez, dijo. Cuando era pequeña y estaba perdida, alguien se detuvo y lo cambió todo. No dijo más, y él no preguntó. Permanecieron juntos en silencio, velando a la niña, y por primera vez, Edward sintió que los muros alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. Cerca del amanecer, la fiebre de Lily cedió. La sanadora la declaró fuera de peligro y se fue con la promesa de volver al mediodía. Claire se hundió de alivio en una silla junto a la cama. Edward se arrodilló de nuevo, tomando la mano de su hija. Estaba pálida pero tranquila, su respiración regular, el conejo metido bajo su brazo. «Lily», susurró, «voy a abrir el jardín, el que tu madre amaba. Voy a dejar que la luz vuelva a entrar». No sabía si ella podía oírlo, pero lo dijo de todos modos. Las palabras eran una promesa, un voto, un comienzo. Detrás de él, Claire le puso una mano en el hombro. Él la levantó y la cubrió con la suya, y por un largo momento se quedaron así. 3 personas rotas en una habitación silenciosa, esperando el amanecer. La mañana llegó lentamente, gris y fría, el sol luchando por superar las nubes pesadas. En la quietud de la habitación de la enferma, Claire observó la primera luz pálida tocar el alféizar de la ventana, y sintió como si todo el mundo hubiera estado conteniendo la respiración con ellos. Lily siguió durmiendo, su rostro pacífico ahora, el conejo metido bajo su brazo. La sanadora había venido y se había ido antes del amanecer, declarando que la fiebre había cedido y el peligro había pasado. Edward no se había movido de la silla junto a la cama. Su mano descansaba sobre las sábanas, cerca del hombro de su hija, como si tuviera miedo de tocarla, miedo de que pudiera desaparecer si lo hacía. Claire se levantó y sirvió una taza de agua de la jarra. La puso en la pequeña mesa junto a la cama, al alcance de la mano para cuando Lily despertara. Luego se arrodilló junto a la silla de Edward, su voz baja. «Mi señor», dijo suavemente, «el jardín, se lo prometiste». Él la miró, y por un momento ella vio algo que nunca había visto antes en los ojos del rey Alfa. Parecía asustado, no de la batalla, no de ningún enemigo, sino de un pequeño trozo de tierra detrás de una puerta cerrada y las palabras que podrían estar esperando allí. «No he abierto esa puerta en 3 años», dijo. «No sé qué encontraré». «Entonces déjame ir contigo», dijo Claire. «No tienes que enfrentarlo solo». Él guardó silencio por un largo momento. Luego asintió y se levantó. Y juntos salieron de la habitación de la enferma, por el largo corredor hacia el ala este del castillo, donde una pesada puerta de roble había sido sellada con bandas de hierro y un candado del tamaño del puño de un hombre. La llave colgaba de un gancho en el estudio privado de Edward, donde había colgado intacta durante 3 años. La descolgó ahora, dándole vueltas en la palma de su mano, y Claire vio que su mano temblaba. «Yo mismo planté esos rosales», dijo en voz baja. A Eleanor le encantaban. Solía decir que un jardín era el único lugar donde podía oírse pensar. Cuando se fue, no pude soportar mirarlos. Así que cerré la puerta y me dije que era para mantener fuera los recuerdos. Pero también mantuvo fuera la luz, dijo Claire. Él la miró, y algo en sus ojos se suavizó. «Sí», dijo. «Lo hizo». Caminaron hacia el ala este. Sir Aldrich los seguía a unos pasos de distancia, silencioso como siempre. La puerta de roble estaba al final de un estrecho corredor. El polvo se acumulaba espeso en su marco. Nadie había pasado por aquí en años. Los sirvientes habían aprendido a evitarlo, y el castillo había aprendido a olvidarlo. Edward introdujo la llave en la cerradura. Giró con un gemido, como si el propio metal se resistiera a dejar entrar el pasado. El candado cayó, y él empujó la puerta. El jardín no estaba muerto. Eso fue lo primero que notó Claire, y le dolió el corazón. Los rosales habían crecido salvajes, enredándose en los muros de piedra y trepando por el viejo enrejado. Las malas hierbas habían ahogado los caminos, y la fuente del centro se había secado hacía mucho tiempo. Pero los rosales seguían allí, tercos y vivos. Sus hojas se habían vuelto de bronce con la llegada del invierno. Unas pocas flores valientes se aferraban a las ramas.
Edward se quedó en el umbral, sin moverse. Miró el jardín como si hubiera sido golpeado, y Claire vio su mandíbula tensarse, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Ella solía sentarse aquí, dijo, con la voz áspera. En ese banco junto a la fuente. Le leía a Lily, y yo salía y las encontraba a ambas dormidas al sol, con el libro abierto en su regazo. Solía pensar, esto es lo que parece la paz. Esto es lo que parece una vida. Caminó hacia adelante, sus botas crujiendo sobre las hojas secas. Claire lo siguió, manteniéndose a unos pasos de distancia, dándole espacio para recordar. Al pie del banco, medio enterrada en hojas muertas, había una pequeña caja de madera. Estaba desgastada y gris, sus bisagras oxidadas, pero había sido colocada con cuidado, deliberadamente, como si alguien hubiera querido que fuera encontrada. Edward se arrodilló y la recogió. Sus manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro, envuelta en un trozo de seda azul, había una carta. El papel estaba amarillento por el tiempo. La tinta desvaída, pero la letra era clara y elegante. La carta ligeramente desigual, como si hubiera sido escrita por una mano que ya se estaba debilitando. Edward la leyó en silencio. Claire observó cómo su rostro cambiaba. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaban, el dolor subiendo como una marea. Cuando terminó, inclinó la cabeza, y un sonido se le escapó, bajo y desgarrador, como el último aliento de un animal herido. «Edward», dijo Claire suavemente, usando su nombre por primera vez. Se arrodilló a su lado y le puso una mano en el brazo. «¿Qué dice?» Al principio no respondió. Le tendió la carta, y ella la tomó con cuidado, leyendo las palabras desvaídas. «Mi queridísimo Edward, si estás leyendo esto, entonces me he ido, y lo siento. No por irme, pues esa nunca fue mi elección, sino por las palabras que no dije mientras aún podía. No culpes a Lily, sé que los susurros ya han comenzado. Las palabras crueles sobre la niña que trajo la muerte a la puerta de su madre. Lo sé porque los oí y lloré por ella. Me sostenía la mano cuando me fui, mi valiente niña, mi corazón. No me arrancó de este mundo, me dio el único regalo que importaba, el regalo de ser amada hasta el final. Escribo esto para que sepas la verdad y para que se la cuentes, cuando sea lo suficientemente mayor para entender. No hay ninguna maldición sobre ella, ninguna sombra que la siga. Es una niña de luz, y siempre lo fue. Lily no hablará. He visto esto venir en la forma en que se retrae, en la forma en que abraza a su conejo y no dice nada. Piensa que me falló. Piensa que sus pequeñas manos podrían haberme sujetado a este mundo si tan solo se hubiera esforzado más. No es verdad, Edward. Nunca fue verdad. Pero no me creerá a mí porque me he ido. Necesitará que tú se lo digas. Necesitará que la abraces y le digas que no es una maldición, que nunca lo fue, que su madre la amó sin medida, y que estoy orgullosa de la mujer en la que se convertirá. Por favor, mi amor, abre el jardín. Deja que la luz vuelva a entrar. Deja que nuestra hija vea que incluso los lugares que cerramos pueden florecer de nuevo. Te amo. Te amé desde el primer momento en que entraste en el jardín de rosas, y me dijiste que nunca habías visto nada tan hermoso. Y yo era demasiado tímida para decirte que tenía la intención de besarte antes de que terminara el verano. Te estaré esperando cuando estés listo. Estaré cuidando de nuestra niña y no descansaré hasta que la vea sonreír. Tuya siempre, Eleanor». Claire terminó de leer y sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Miró a Edward, que ahora estaba sentado en el suelo, con la carta apretada en ambas manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. «Ella lo sabía», dijo, con la voz quebrada. «Sabía que Lily no hablaría, y sabía que yo me encerraría, y aún así creyó que encontraría esto. Creyó que volvería. Te conocía», dijo Claire con delicadeza. «Conocía al hombre que eres, no al que te convertiste cuando estabas de luto. Y tenía razón, Edward, volviste». Él la miró y había algo crudo y abierto en sus ojos. Una herida que finalmente había sido drenada. El veneno permitido salir. «Tengo que decírselo a Lily», dijo. «Tengo que contárselo todo. Tengo que hacer que lo entienda». «Entonces vamos», dijo Claire. «Te está esperando».
Regresaron por el castillo, la carta a salvo en el bolsillo de Edward, su mano ahora firme. Cuando llegaron a la habitación de la enferma, la puerta estaba ligeramente entreabierta, y Claire oyó un pequeño sonido desde dentro. Una voz, la voz de una niña, suave e incierta. «Papá». Edward se detuvo como si se hubiera convertido en piedra. La palabra quedó suspendida en el aire, pequeña y frágil. La primera palabra que su hija había pronunciado en 3 años, y no era mamá. Era él. Era el nombre que ella le daba. Era papá. Abrió la puerta de un empujón, y allí estaba ella, sentada en la cama, pálida pero despierta. Su cabello oscuro enredado, el conejo apretado contra su pecho. Sus ojos estaban grandes y asustados, y cuando lo vio, su labio tembló. «Papá», dijo de nuevo, y esta vez era una pregunta, una súplica. «¿Estás enojado conmigo?» Edward cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló junto a la cama, tomando su rostro entre sus manos, sus pulgares secando las lágrimas de sus mejillas. «No, Lily», dijo, y su voz estaba densa de emoción. «No estoy enojado. Nunca he estado enojado contigo. Estaba enojado conmigo mismo por no estar allí, por no ver, por dejarte sola cuando más me necesitabas. Intenté sostener la mano de mamá», susurró Lily. «Lo intenté muy fuerte, pero me soltó, papá. Me soltó y no pude atraparla. No, cariño, no». Edward la atrajo a sus brazos, sosteniéndola como si fuera lo más preciado del mundo, porque lo era. «Ella no te soltó. Estaba cansada y tenía que irse, pero te amó con cada aliento que tuvo. Te amó tanto que escribió una carta para ti, para que siempre lo supieras». Sacó la carta de su bolsillo y se la tendió. Lily la miró, luego a él, luego a Claire, que estaba en el umbral, con lágrimas corriendo por su rostro. «Claire», dijo Lily, y el sonido de su nombre en los labios de la niña fue como música. «¿Volviste?» «Por supuesto que volví», dijo Claire con la voz densa. «Te lo dije, ¿no? Estoy aquí». Lily extendió una pequeña mano, y Claire cruzó la habitación y la tomó, arrodillándose junto a Edward para que los 3 estuvieran juntos. «Léemela, papá», dijo Lily. «Léeme la carta de mamá». Y así, Edward leyó. Su voz era áspera y quebrada al principio, pero se fue estabilizando a medida que avanzaba. Y Lily escuchaba, su pequeña mano agarrando la de Claire, sus ojos fijos en el rostro de su padre. Cuando llegó a la parte sobre el jardín, sobre dejar que la luz volviera a entrar, sonrió, una pequeña sonrisa acuosa, y miró a Claire. «Soy una niña de luz», susurró Lily. «¿Oíste eso, Claire? Mamá dijo que soy una niña de luz». «Lo oí», dijo Claire, y apretó la pequeña mano en la suya. «Y tenía razón, lo eres». Lily se giró y rodeó el cuello de su padre con los brazos, enterrando el rostro en su hombro. «Te amo, papá», dijo. «Nunca dejé de hacerlo. Solo olvidé cómo decirlo». Edward la abrazó y las lágrimas que había contenido durante 3 años finalmente cayeron. «Yo también te amo, Lily», dijo. «Yo tampoco dejé de hacerlo. Y lamento mucho haber tardado tanto en recordar cómo decirlo». Se quedaron así durante mucho tiempo, los 3. Mientras la luz del invierno se arrastraba por el suelo, y el fuego crepitaba en el hogar. Y fuera de la ventana, la nieve comenzó a caer, suave y silenciosa, cubriendo el mundo de blanco. La nieve se derritió lentamente ese año, como si el propio invierno se resistiera a soltar el castillo que había aferrado con tanta fuerza. Pero la primavera llegó de todos modos, como siempre lo hace, colándose por las grietas del suelo helado y las ramas desnudas de los árboles del huerto. Para cuando los primeros azafranes asomaron sus cabezas moradas por la tierra junto a la puerta de la cocina, todo el castillo Blackmore pareció soltar un aliento que había estado conteniendo durante mucho, mucho tiempo. Claire encontró a Lily en el patio una mañana que olía a tierra húmeda y hierba nueva. La niña estaba en cuclillas junto a la vieja fuente de piedra, sus dedos trazando el musgo que había crecido espeso a lo largo de su borde. El señor Bigotes estaba apoyado contra su rodilla, su oreja remendada captando la pálida luz del sol. «Te has levantado temprano», dijo Claire, sentándose en el borde de la fuente a su lado. Lily no levantó la vista, pero su voz salió suave y clara, como lo había hecho todos los días desde la noche de la carta.
Quería ver si el jardín estaba realmente abierto. Claire siguió su mirada hacia la puerta de hierro en el extremo opuesto del patio. Estaba entreabierta, solo unos centímetros, y más allá, las sombras enredadas del viejo jardín de rosas esperaban a la luz de la mañana. Había visto a Edward pasar por esa puerta al amanecer, solo, llevando un par de tijeras de podar y un trozo de cuerda. La abrió antes de que la nieve terminara de derretirse, dijo Claire. Lo vi aquí fuera con una pala, despejando el camino él mismo. Lily asintió lentamente. Me dijo que podía entrar cuando quisiera. Dijo que mamá quería que volviera a ser un lugar para que crecieran cosas. Eso suena como algo que tu mamá hubiera querido. La niña guardó silencio por un momento y luego dijo, ¿vendrás conmigo? Claire sintió que algo cálido se extendía por su pecho. Le tendió la mano y Lily la tomó sin dudarlo. Juntas cruzaron el patio, sus pasos dejando débiles huellas en la hierba húmeda de rocío. Y juntas empujaron la puerta de hierro y entraron en el jardín que había estado cerrado durante 3 años. Era un desastre, por supuesto. Los rosales habían crecido salvajes y enredados, sus ramas espinosas extendiéndose como manos que agarran. El camino de piedra estaba agrietado y cubierto de malas hierbas. El pequeño banco junto a la fuente central se había derrumbado por un lado, su madera gris por la podredumbre. Pero había brotes verdes saliendo de la tierra, y el aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda y algo dulce y esperanzador. Edward estaba de rodillas junto al muro del fondo, con las manos negras de tierra, desenredando con cuidado un rosal trepador de una masa de zarzas muertas. Levantó la vista cuando las oyó, y Claire vio algo en su rostro que nunca había visto antes. No al rey Alfa, no al viudo afligido, sino a un hombre simplemente trabajando, haciendo algo que había elegido hacer. «Papá», dijo Lily, y soltó la mano de Claire y corrió hacia él. Edward la atrapó en sus brazos, riendo un poco. Un sonido tan raro que a Claire se le cortó la respiración. «Cuidado, pequeña, las espinas todavía están afiladas». «Lo sé», dijo Lily, rodeando su cuello con los brazos. «Me lo dijiste, pero quería ayudar». Edward miró por encima del hombro de su hija a Claire, y sus ojos contenían un silencioso agradecimiento que no necesitaba palabras. Se enderezó, levantando a Lily fácilmente con él, y señaló el jardín a su alrededor. «¿Qué te parece?», preguntó. «Un verdadero desastre, ¿no?» «Es hermoso», dijo Lily, y lo decía en serio. Claire se acercó, pasando los dedos por la corteza rugosa de un viejo manzano que de alguna manera había sobrevivido al abandono. «Solo necesita que alguien lo cuide», dijo. «Eso es todo lo que cualquier cosa necesita realmente». Edward asintió lentamente, y por un momento los tres se quedaron juntos en el jardín en ruinas, rodeados por la promesa de crecimiento. Luego sentó a Lily y le entregó una pequeña pala. «Toma», dijo, «puedes cavar los agujeros para la nueva lavanda. Traeré los esquejes del invernadero». Lily tomó la pala con ambas manos, su rostro brillante de determinación. «¿Puede ayudar Claire también?» Edward miró a Claire, y había una suavidad en sus ojos que le revolvió el corazón. «Si ella quiere», dijo, «pero pensé que preferiría hacer té». Claire se rió, un sonido sorprendido que la sobresaltó incluso a ella. «Puedo hacer ambas cosas», dijo. «Haré té y luego ayudaré con la lavanda». La mañana pasó en una neblina de cálida luz solar y buen trabajo. Claire trajo una bandeja de tazas llenas de té especiado, y lo bebieron, sentados en el borde del banco derrumbado, que Edward había apuntalado con una pila de piedras planas. Lily cavó agujeros con más entusiasmo que precisión, y Edward le enseñó pacientemente cómo aflojar la tierra y colocar las raíces con cuidado. Al mediodía, Mabel apareció en la puerta del jardín con una cesta de pan y queso. Les echó un vistazo a los tres, embarrados y contentos, y negó con la cabeza con una sonrisa irónica. «Nunca pensé que vería este día», dijo, «el rey Alfa de rodillas en la tierra y la pequeña princesa con más barro en la cara que un cerdo en un lodazal». Lily se rió, un sonido que hizo que el rostro rudo de Mabel se suavizara. «No es barro, Mabel, es tierra de jardín», dijo papá. «Ah, bueno, entonces es la mejor tierra de jardín de todo Fenwick», dijo Mabel, dejando la cesta.
Traje un poco de mi té de hierbas para los adultos, algo para aliviar los dolores después de tanto agacharse. Edward tomó una taza con gratitud, y Claire observó cómo él y Mabel intercambiaban una mirada de silenciosa comprensión. La vieja ama de llaves había estado en el castillo durante 40 años. Había visto a 3 reyes e innumerables inviernos, y sabía mejor que nadie lo que significaba ver este jardín en particular abierto de nuevo. Greta se ha instalado en la finca del norte, dijo Mabel, bajando la voz. El administrador de allí es estricto pero justo. No volverá a molestar a nadie. Edward asintió, su mandíbula tensándose brevemente. Bien, no la quiero cerca de Lily. Claire no dijo nada, pero sintió que un peso se le quitaba de los hombros. La crueldad de la vieja nodriza había sido una sombra sobre el castillo durante tanto tiempo, y ahora simplemente se había ido. Enviada a algún rincón lejano donde no podría hacer más daño. La tarde trajo más trabajo y más risas. Sir Aldrich apareció en la puerta, aparentemente para informar sobre el horario de patrulla, pero Claire notó que tenía una pequeña bolsa de pescado seco en la mano. Fingió no ver al gato atigrado que había aparecido en el muro del jardín, observándolo con penetrantes ojos ámbar. Bien podrías entrar y alimentarlo como es debido, dijo Edward, y había una calidez en su voz que no había estado allí hace 3 meses. A nadie le molestará un gato en el jardín. Sir Aldrich pareció casi avergonzado, pero cruzó la puerta y se agachó, ofreciéndole un trozo de pescado. El gato saltó del muro y se enroscó alrededor de sus piernas, ronroneando tan fuerte que incluso Lily se rió. «Se llama Bartholomew», dijo Sir Aldrich bruscamente. «Ha estado viviendo en los establos durante años». «Bartholomew es un buen nombre», dijo Lily, agachándose para acariciar el lomo gris del gato. «Parece un Bartholomew». El gato, como confirmando el juicio, se sentó y comenzó a lavarse la cara con gran dignidad. Incluso Sir Aldrich esbozó una sonrisa. Al anochecer, el jardín había comenzado a tomar forma. Las peores zarzas estaban despejadas. El camino estaba barrido, y una docena de esquejes de lavanda estaban en una fila ordenada, sus raíces metidas a salvo en la tierra. Edward llevó a Lily de vuelta al castillo sobre sus hombros, su cabeza cayendo con el agradable agotamiento de un día bien aprovechado. Y Claire los siguió, sus manos oliendo a tierra y menta. Cenaron en la pequeña sala de estar, no en el gran salón, porque Lily lo había pedido así. Una comida sencilla de sopa y pan comida junto al fuego, con las ventanas abiertas al aire de la tarde. El sol se ponía tarde ahora, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, y los pájaros cantaban sus canciones vespertinas en los árboles de afuera. Cuando los platos estuvieron limpios y Lily se había bañado y vestido con su camisón, se acercó a Claire con algo sostenido cuidadosamente en ambas manos. «Quiero mostrarte algo», dijo, y abrió las palmas. Allí, acunados en sus pequeñas manos, estaban la piedra blanca y redonda que Claire le había dado en la nieve, y el señor Bigotes, su pelaje suave por el uso. «Voy a ponerlos en el alféizar de la ventana», dijo Lily, «para que me cuiden por la noche, la piedra y el señor Bigotes juntos». Claire sintió que se le apretaba la garganta. Se arrodilló para que sus ojos estuvieran al nivel de los de la niña. «Me parece una idea estupenda», dijo. «Se harán compañía». Lily la miró por un largo momento, y luego se adelantó y rodeó el cuello de Claire con los brazos, presionando su pequeño rostro en el hombro de Claire. «Gracias», susurró, «por no tenerme miedo». Claire la abrazó, sintiendo su pequeño calor, la confianza que había crecido tan lenta y seguramente. «Nunca te tuve miedo, Lily. Solo tenía miedo de no poder ayudar». «Ayudaste», dijo Lily. «Me ayudaste a recordar cómo hablar, y ayudaste a papá a recordar cómo ser mi papá». Desde la puerta llegó un sonido suave. Claire levantó la vista y vio a Edward de pie allí, con la mano apoyada en el marco de la puerta, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. No habló, pero no lo necesitaba. La expresión de su rostro lo decía todo. Más tarde, después de que Lily se durmiera con la piedra y el conejo en el alféizar junto a su cama, Edward y Claire se sentaron juntos en el jardín, envueltos en capas, contra el aire fresco de la noche. La luna estaba saliendo,
redonda y plateada, y el aroma a tierra nueva los rodeaba. «Va a estar bien», dijo Claire en voz baja. Edward guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «Pasé 3 años creyendo que le había fallado, que había roto algo que nunca podría repararse». Se giró para mirarla, sus profundos ojos azules captando la luz de la luna. «Le fallé, pero no estaba roto sin remedio. Y eso es gracias a ti». Claire negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No», dijo Edward, y su voz era firme. «Nadie más lo hizo. Nadie más se atrevió a acercarse a ella. Tú entraste en la tormenta, cuando todos los demás se quedaron dentro. Le diste una piedra, y arreglaste su conejo, y te sentaste con ella en la nieve, cuando no podía decirte una palabra. Extendió la mano, y la suya se cerró alrededor de la de ella, cálida y áspera por el trabajo del día. Eso no es nada, Claire. Eso es todo. Ella no supo qué decir, así que simplemente sostuvo su mano en la oscuridad, y se sentaron juntos en el jardín que había estado muerto, y ahora estaba vivo de nuevo, viendo la luna subir más alto sobre los muros del castillo. La primavera se instaló sobre Blackmore como una manta. El jardín floreció en oleadas. Primero los azafranes, luego los narcisos, luego los primeros brotes tímidos en los rosales. Lily cuidaba su lavanda con feroz dedicación, y aprendió a decir buenos días al cocinero y buenas noches al mozo de cuadra, su voz haciéndose más fuerte cada día. Todavía tenía momentos de silencio, días en que el recuerdo de su madre la oprimía como una piedra, pero había aprendido a dejar que Claire se sentara a su lado en esos momentos, y había aprendido a dejar que su padre le sostuviera la mano. Y en una tarde cálida, cuando el manzano estalló en flores blancas, Claire encontró a Edward de pie debajo de él, mirando los pétalos caer como nieve. «Mi esposa amaba este árbol», dijo. «Solía decir que la primavera era la forma que tenía Dios de disculparse por el invierno». Claire se paró a su lado, viendo caer los pétalos. «Parece que era una mujer sabia». «Lo era», dijo Edward, «y desperdicié 3 años teniendo demasiado miedo de recordarlo». Se giró hacia ella, y había algo abierto y vulnerable en su rostro que nunca había visto antes. «No quiero perder más tiempo, Claire. Quiero vivir, quiero ser un padre para mi hija, y quiero que seas parte de esa vida, de la forma en que nos aceptes». Claire sintió que su corazón se hinchaba, y extendió la mano, y tomó la de él. La misma mano que había sostenido la suya en el jardín en esa primera noche de primavera. «No me voy a ninguna parte», dijo. «Te lo prometí. Recuerda, estoy aquí». Se quedaron juntos bajo el manzano, y los pétalos cayeron a su alrededor como nieve. Y en algún lugar del castillo, una niña reía, y el gato Bartholomew tomaba el sol en el muro del jardín, y el mundo era cálido, pleno y completo. Había llevado mucho tiempo, y había necesitado a una chica valiente con una piedra blanca y un conejo roto. Y había necesitado a un padre que finalmente aprendió a abrir su corazón. Pero el jardín estaba abierto ahora, y nunca volvería a cerrarse. A veces, el hielo más grueso no se derrite con el fuego, sino con los actos de bondad más silenciosos. Claire demostró que un corazón valiente y gentil puede sanar incluso al rey alfa más roto. ¿Te habrías atrevido a llamar a esa puerta prohibida? Déjanos saber qué piensas en los comentarios de abajo.